señor secretario, dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a esta comisión. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados por el cual informa que la sala rechazó nuestra petición en orden a que les ha remitido el proyecto de ley que tipifica el delito de acoso sexual en público, boletín 7607-07, actualmente radicado en la Comisión de Constitución de nuestra corporación. Correo electrónico con indicaciones al proyecto de ley de acoso sexual callejero de la bancada RN. Indicaciones al referido proyecto de los diputados señores Boris y Jackson. Correo electrónico de la subsecretaria de Prevención del Delito, por el cual confirma asistencia al señor subsecretario don Antonio Frey. Correo electrónico de la Ayudantía General de Carabineros, por el cual confirma asistencia del general inspector. Y finalmente correo del señor electrónico del señor Hernán Segovia Villanueva, por el cual opina respecto a las eventuales relaciones de inconveniencia que podrían existir entre el nuevo fiscal nacional y Fundación Paz Ciudadana. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Coloma. Vicepresidente, solo solicitar plazo para poder presentar las indicaciones por el proyecto de acoso sexual callejero, ya que las tengo listas, pero no las alcancé a poner en el formato indicado. Entonces, ojalá si como no lo vamos a ver hoy día. Sí. Que es por escrito. Sí, no, pero bien hecho. Bien. Sí, habíamos fijado un plazo para indicaciones, pero mire, yo les propongo lo siguiente, que podamos sesionar hasta las 18:15 en la primera parte de la comisión que tiene que ver con el tema de violencia en los estadios, escuchar a nuestros invitados y ahí nos ponemos de acuerdo en el trámite, porque además lo que hacemos generalmente en esta comisión es tratar de consensuar la indicación en base a todas las propuestas que se han hecho al informe del fiscal nacional y la propuesta que hizo el fiscal nacional, que fue algo crítico con respecto al proyecto, pero que coincide con las profesoras de Derecho Penal y con la unidad de delitos sexuales del Ministerio Público en cuanto a rescatar un artículo del proyecto que es el más importante, que es el sexis. Sí, necesito reiterar, efectivamente hubo un diputado que se opuso en la sala a remitir a esta comisión el boletín del proyecto del diputado Leopoldo Pérez en relación al acoso sexual callejero, pero ya me dice el diputado Pérez que habló con el diputado Boric y él no va a poner problema en que se pueda remitir el proyecto y después podamos eventualmente refundirlo y tenerlo a la vista. Así que les parece bien, vamos a reiterar el acuerdo para que sea remitido el proyecto y luego refundirlo. ¿Les parece? Así se acuerda. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados, todos que han concurrido de acuerdo a la invitación. En primer lugar, al general Víctor Herrera, general inspector Víctor Herrera, jefe de orden y seguridad de Carabineros. Bienvenido. Usted ahí nos va a decir después quién lo acompaña para efectos del acta, al subsecretario de Prevención del Delito, don Antonio Frey, y el jefe del Plan Estado de Seguro, don Antonio Roa. Yo quiero explicar también a los invitados por qué han sido invitados, porque yo sé que han ido a varias sesiones del Congreso Nacional esta semana. Tuvimos una sesión especial ayer en la sala de la Cámara de Diputados sobre violencia en los estadios. Pudieron concurrir los mismos invitados a la Comisión de Deportes. El día jueves pasado, además, el Senado los invitó a la Comisión de Gobierno Interior, donde se trató este tema, además con la presencia del general director el día de ayer. Pero surgió la legítima inquietud, porque está en la Comisión de Seguridad Ciudadana, de tratar este tema, sobre todo la aplicación de la nueva ley de derechos y deberes del fútbol en esta Comisión de Seguridad Ciudadana por el criterio de especialidad que nos rige como Comisión Especial de Seguridad Ciudadana. Entendemos que este es un tema deportivo, pero también es un tema de seguridad. El diputado Fonsalía, el diputado Coloma, por ejemplo, la diputada Zabata habían pedido que pudiéramos legítimamente analizar este tema en la comisión.
Estamos preocupados, por ejemplo, y lo hicimos ver mediante un oficio respecto a la dilación del trámite del proyecto de seguridad privada, que es un tema que le vamos a preguntar al subsecretario de Prevención del Delito porque tiene mucho que ver con esto, con el estándar, la calidad de guardias de seguridad que contratan los organizadores de los espectáculos deportivos en los estadios, la aplicación de la ley, la presencia de carabineros, esto que se ha comentado tanto, ¿no? Si Carabineros puede o no puede estar en las graderías dentro del estadio, en las inmediaciones del estadio. Siempre importante aclararlo porque un tema es lo que dice la ley, otras son las decisiones operativas y para eso esta sesión. Si les parece, yo le voy a dar primero la palabra al general inspector Víctor Herrera. Él tiene que hacerse cargo de muchas contingencias en la capital, entre otras cosas por el paro de la Dirección de Aeronáutica Civil el día de mañana. Entonces, para que podamos ver, permitir que él exponga primero, por supuesto dar la posibilidad de hacer preguntas, liberarlo para que él pueda regresar a la capital y después seguimos con el subsecretario, el jefe del plan. ¿Les parece? General, por favor, tiene la palabra. Señor presidente, señores diputados, primero saludarlo y agradecerle esta invitación. Han sido varias ya estos días, como decía el señor presidente, pero sí lo asumimos, ¿no es cierto?, de la mejor forma y tratar de entregarles información que sea lo más clara y que les permita a ustedes tomar decisiones. Tal cual lo señalaba en la comisión anterior, y solamente para contextualizar, nosotros asumimos, más allá de la autocrítica, ¿no es cierto?, la gestión propiamente tal, nuestra responsabilidad respecto a lo que ocurrió el fin de semana, que aquí hay factores que generan estos problemas, que facilitan, otros que disuaden y otros que dificultan. Y nosotros estamos entre los que disuaden o dificultan, ¿no es cierto?, que esto ocurra, porque somos parte de la solución y trabajamos con el problema y tratamos de dar solución a estos problemas con nuestras limitaciones. Y aquí hay algunos elementos que son importantes de considerar en el diagnóstico que ustedes hacen o en la evaluación que ustedes hacen. Algunos de estos elementos que son más estructurales, que tienen que ver probablemente, ¿no es cierto?, con aquellos temas que son de contexto en los componentes sociales, culturales, otros elementos que tienen que ver básicamente con los elementos normativos, en lo que es el reglamento de la ley con sus modificaciones, otros, ¿no es cierto?, que tienen que ver con algunos aspectos más directivos, que tienen que ver propiamente con lo que es el fútbol profesional, otros que indudablemente son delictuales y algunos de ellos que son físicos, que tienen que ver con las instalaciones donde se desarrolla el fútbol profesional. Y otros, ¿no es cierto?, que son elementos más de gestión, que nosotros tenemos una relación directa, como son aquellos que tienen que ver cómo se gestiona el tema de control de orden público, la seguridad pública, otros que tienen que ver con las coordinaciones, que es parte de las obligaciones que nosotros tenemos de acuerdo a la ley, otro que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la función asesora que cumple Carabineros en esas reuniones de coordinación, porque Carabineros en estas reuniones de asesoría, ¿no es cierto?, cumple o tiene además una obligación de entregar dos tipos de informes. Un informe que es un informe técnico respecto a las instalaciones donde se desarrolla el fútbol profesional. Y esos informes a través de juicio de expertos con un levantamiento donde hay varias dimensiones, indicadores que están establecidas en la propia ley. O sea, ese informe con esta lista de chequeo, ¿no es cierto?, cuando se hace la revisión, obedece a lo que establece la propia ley. Y ese es un punto de partida sumamente importante, porque en definitiva es los lugares donde se desarrolla este fútbol profesional, ¿no es cierto?, como actividad donde se lleva a cabo. Y ahí hay informes de Carabineros respecto a la totalidad de aquellos lugares donde se desarrolla, donde algunos están considerados como aptos y otros considerados como no aptos. Eso permite en definitiva que la autoridad facultada clasifique estos recintos para desarrollar, ¿no es cierto?, aquellos eventos clasificados como tipo A, B, C o dependiendo, ¿no es cierto?, el tipo de evento que se desarrolle. Y por otro lado, Carabineros en términos de gestión, ya no solamente el informe de la instalación y las condiciones que reúne esa instalación, desarrolla además, ¿no es cierto?, un informe de factibilidad, y el informe de factibilidad asociado a situaciones que son más de contingencia. Y eso es parte de lo que Carabineros hace en esa función de asesorar. Por otro lado, ¿no es cierto?, de acuerdo a esta ley, Carabineros ejerce las facultades legales que le impone la ley. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Carabineros está en el estadio y nunca ha salido del estadio porque debe cumplir, ¿no es cierto?, con aquellos controles de identidad preventivos que hace Carabineros hoy en día y que lo faculta particularmente esta ley y que ojalá, ¿no es cierto?, como herramienta que es tan importante para la prevención, también esté a futuro el control de identidad preventivo que ustedes están discutiendo. Y del mismo modo, dice la ley que Carabineros debe prestar el apoyo de la fuerza pública cuando sea requerida, porque entrega una serie de funciones, en definitiva, en lo que se legisló en su momento, a la seguridad privada. ¿Por qué? Por ser un espectáculo
privado, ¿no es cierto?, que además tiene un componente bastante especial porque pasa a ser público en el momento que hay una cantidad de gente no menor y los niveles de riesgo que esto tiene. Entonces, Carabineros, respecto a esta ley, tiene, ¿no es cierto?, que ejercer una serie de facultades legales que le imponen la ley. Bueno, prestar el apoyo a la fuerza pública, se lo señalaba, participar también en las comisiones regionales donde se dictan algunos lineamientos y políticas respecto al funcionamiento de este tipo de espectáculos y asesorar en temas de seguridad privada. No obstante, esta asesoría, Carabineros es un ente que juega un rol que es fiscalizador respecto a la seguridad privada. Y ahí hay datos no menores, ¿no es cierto?, que ustedes están en conocimiento, y que es la cantidad de guardias. En algún momento se asumió que había una temporalidad para que tuviera una capacitación especial para cumplir estas funciones específicas que no le permite desempeñarse en todo, ¿no es cierto?, como guardia, sino que demandaba algunas características especiales, los perfiles y la capacitación. Y eso es en definitiva, ¿no es cierto?, lo que la ley nos obliga como Carabineros, más allá de la situación contingente, que si me quieren hacer alguna pregunta de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, el día sábado, y que pueda darles una respuesta satisfactoria, se las voy a dar porque tenemos la mirada de autocrítica que siempre hemos tenido, de asumir nuestra responsabilidad y también asumir las cosas que hemos hecho bien o mal y aquellas que debemos mejorar, como todas, ¿no es cierto?, las organizaciones y personas. Eso, señor presidente, en principio, para contextualizar básicamente lo que nos corresponde a nosotros de acuerdo a lo que señala la ley. Muchas gracias, general. Ofrezco la palabra. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Dos preguntas muy breves. Primero, cuando se señaló que se realizaban informes técnicos donde se establecía qué estadios eran aptos o no aptos para recibir público o un partido clase A, saber cuáles son los estadios no aptos y qué requiere para que se puedan jugar, o si está prohibido, o si ustedes recomiendan que no se realicen, y cuáles tienen que ser las condiciones para poder, en definitiva, algún estadio que pueda llegar a estar no apto, jugar en definitiva igualmente partidos grados de los más complejos. Y en segundo lugar, respecto de los guardias privados, saber, en estimación de ustedes, cuántos están en reales condiciones el día de hoy para poder ser guardias de fútbol profesional, y qué habría que hacer para poder capacitar un mayor número de personas, cuáles deberían ser los requisitos, o cuál puede ser una propuesta de mejora respecto a guardias privados para poder enfrentar partidos de alta convocatoria. Muy bien, vamos a acumular las preguntas, ¿se le parece? Para que pueda tomar nota con calma. Ofrezco la palabra. ¿Alguna otra pregunta? Yo, sí. Sí, bueno, pero agrego, diputado Fonsalía. No, es que yo prefiero que acumulemos las preguntas y él se pueda referir a todas ellas. Sí, para poder liberarlo, porque él tiene que volver. ¿Ah? ¿Les parece? Diputado Fonsalía, tiene la palabra. Respecto del general, buenas tardes, ¿cómo está usted? Igualmente. Y lo felicito obviamente por el nuevo cargo el cual ha asumido recientemente. No, está en Sí, no, pero en exacto, este cargo estoy está hablando, ahora, sí. explicarle al Antes diputado estaba Esquella Fonsalía, que ¿no? hay que aclararle que se actualizan. Él estaba en bienestar el año pasado, ahora está en otra función. Por eso lo estoy felicitando, diputado Esquella. No, quería saber, el informe que ustedes realizaron, que Carabineros realizó respecto del espectáculo deportivo, específicamente en Valparaíso, ¿era un informe positivo o un informe negativo, previo, antes? Eso quisiera saber, primera cosa. Ya que como usted señalaba que tenían que realizar un informe técnico, ese informe, ¿cuál fue lo que ustedes le transmitieron, en este caso, al gobierno? Y en segundo lugar, ¿a qué se debió yo creo que también lo ha dicho otras veces, pero sería bueno saber bien, nosotros aquí en la comisión, para que quede en acta, la tardanza del ingreso de Carabineros a la cancha, probablemente tal, cuando la seguridad privada da aviso a Carabineros, obviamente, que era en control de la situación y tenían que ingresar. Porque yo, por lo menos, yo soy de la opinión que nosotros tenemos que trabajar justamente para que la ley se cumpla y no empezar a modificar la ley vía declaraciones. Entonces, si ya hubo una decisión de que Carabineros no estuviese dentro, obviamente, de la cancha, cuidándole desde el primer momento
del encuentro deportivo, sino que esté en las inmediaciones con facultades de control de identidad. Yo no soy de la lógica ahora que volvamos a ingresar a Carabineros, porque yo entiendo que es mucha la cantidad de carabineros que se ocupan en un partido, sobre todo de alta complejidad. Entonces, en esa lógica, yo creo que nosotros, o por lo menos que yo creo, o lo que yo soy partícipe, es de que hagamos cumplir la ley. Y en ese punto me gustaría saber, cumpliendo esa ley, cómo fue el informe, y segundo, cuando ya sí tenía que ingresar Carabineros, ¿por qué la tardanza en ingresar? Muy bien, diputada Marcela Sabat. Muchas gracias, presidente. Saludar, por cierto, a todos los invitados que hoy día están en la comisión. General, me gustaría, por su intermedio, presidente, preguntarle dos aspectos que son bien puntuales. Según el señor Barra, la persona que estaba encargada del programa Estado de Seguro, el gobierno anterior, se gastaba alrededor de 70 millones de pesos semanales, sobre todo en lo que eran, en cuanto a operativos de resguardo de orden público, en los traslados de los efectivos policiales. Entonces, entender también cómo eso puede afectar nuevamente a que los carabineros tengan que entrar a los estadios y qué hacer o cómo lo piensan retomar, digamos, si va a haber el mismo gasto o no. También me gustaría, con respecto a todo lo que se ha dicho y todo lo que ha trascendido en la prensa, saber por qué, y si es que fue así, se adelanta el cambio de funciones del coronel que estaba a cargo en ese entonces, que supuestamente ya lo habían predispuesto, pero que después de lo ocurrido se adelanta este hecho. Saber si es que tiene alguna implicancia con lo que ocurrió, lógicamente, en ese partido. Y entender cuáles serían los cambios prácticos con esta nueva forma de interactuar ahora Carabineros al interior de los estadios, porque todo eso, como decía al principio, tiene que ver con los costos, con gastos, con tiempo, en el fondo de no tener que tenerlos ahí, sino que en otros lugares donde quizás fueran o sea más necesarios. Entonces, pueden entenderlo desde su perspectiva en términos más prácticos y en lo que viene más ahora urgente, a corto plazo, no lo que vayan a conversar más a largo plazo, que supongo que también lo estarán conversando en el gobierno. Entonces, para poder entender un poco en esas tres aristas. Gracias, Muy presidente. bien, diputada Claudia Nogueira. Saludarlos a ambos, a todos. En realidad cerró a Antonio Frey y a ustedes, por cierto. Una sola pregunta. ¿Cuántos controles de identidad hacen habitualmente, sobre todo en este tipo de eventos donde se sabe con anticipación que son de alta complejidad? Ya vimos que las redes sociales habían anticipado el conflicto, que iba a haber un conflicto. ¿Y cuántos de esos controles de identidad dan a personas que tienen algún proceso pendiente en virtud de la aplicación de la ley de violencia en los estadios? Si coincide el que, hecho el control preventivo de identidad, haya gente que tenga algún procedimiento pendiente en virtud de esta ley o no. Me gustaría saber eso. Gracias, presidente. Gracias, diputada Nogueira. Y la diputada Sabat. Es que quería saber si podía ocurrir el hecho de que puedan remitirnos el informe a esta comisión de la Dipolcar y en el fondo Sí. El informe que advierte los desmanes y saber a quiénes fueron remitidos, para saber si fue a quiénes fueron remitidos, si fueron oportunamente remitidos y poder zanjar cualquier tipo de problema o entredichos que ha trascendido en la prensa. Muy bien. Gracias. Diputado Esquella, lo deja para el box. Bueno, sí, yo, si les parece, podemos adoptar de inmediato el acuerdo para pedir el informe que señala la diputada Sabat, que me imagino que es parte del informe que el ministro del Interior les pidió a Carabineros, ¿no? Debe estar dentro del mismo informe, ¿no? Gerald. No, lo que nosotros hicimos, de acuerdo a lo que nos requirió el señor ministro, es evacuar un informe del análisis y evaluación, y además Sí. un informe eminentemente propositivo, cuáles eran las propuestas Sí. nuestras respecto a las mejoras. Ya, Y lo que nosotros hicimos es evaluar las operaciones policiales. sí. Y respecto a las evaluaciones policiales, indudablemente que hay elementos de contexto, que Sí. son algunos antecedentes previos que están considerados, pero Perfecto. nuestro informe básicamente es la evaluación de las operaciones policiales que se desarrollaron ese día, en temas de control de orden público y de seguridad pública. ¿Les parece propuestas que se hacen. Perfecto. ¿Les parece que adoptemos el acuerdo de oficiar como comisión
al ministro del Interior para pedir este informe y a la vez el informe que fue evacuado por el director del Plan Estado de Seguro al ministro del Interior? Pero porque yo creo que el conducto tiene que ser a través del ministro, porque Una cosa, ¿usted se refiere a este informe que trascendió en los medios de comunicación? ¿A ese informe se refiere el que vimos todos en los medios de comunicación que decía que Carabineros había informado que este no es era... que eso es parte me imagino, del ¿Cuál? informe que recibió el ministro del Interior el lunes por parte de Carabineros y del programa Estado de Seguro que pidió el ministro del Interior. Yo creo que por oficio podemos acordar solicitarlo. Por favor, también agregar cuáles fueron los destinatarios del oficio a quienes se les envió. Muy bien, así se acuerda. ¿Me permite Sí, aclarar una Gerald. situación? Porque yo creo que es súper importante aclararla. Hay informes de inteligencia, sujetos a la ley de inteligencia, Sí, que nos llega a los que tomamos decisiones. Es que este es uno de esos casos. ¿Por qué? Porque esa información, que no sabemos por qué apareció en los medios, en definitiva, no, los Es- medios todos se sabe, Gerald. es un informe que está para la toma de decisiones operativas. Por lo Sí. tanto, no es un informe que vaya a la autoridad. Sí, Es otro tipo de informe sé. que se entrega a la autoridad. sé. No lo es- que no pasa es ese. que nosotros como órgano fiscalizador podemos solicitarlo y el ministro va a ver de acuerdo a la ley qué es lo que nos puede enviar y qué es lo que no. ¿Les parece? Pero creo que es importante al menos nosotros Solamente era acotar formalmente eso. solicitarlo. Gracias. A las preguntas que ya han hecho los diputados, yo solo quería agregar 3 preguntas específicas, general, que de alguna manera se complementan a las ya formuladas. Primero, en relación a lo que señalaba la diputada Sabat, yo también tenía esa cifra en la cabeza, la de los 70 millones de pesos por cada fecha del fútbol chileno que implicaba la presencia de Carabineros en los estadios. Si usted puede ratificar o de alguna manera complementar o desmentir esa cifra y en concreto, por ejemplo, este año 2015, cuál es el costo que ha significado distraer la presencia de Carabineros en los espectáculos de fútbol profesional organizados por la ANFP. En segundo lugar, yo estoy totalmente claro en lo que usted señala y en lo que conversábamos con el diputado Coloma ayer en la sesión. O sea, Carabineros tiene un rol central en la ley que nosotros despachamos y que se publicó en junio. Carabineros está a cargo del empleo de la fuerza pública, Carabineros está a cargo de la supervigilancia de la ley. O sea, elevamos la responsabilidad de Carabineros. Carabineros está a cargo del inicio de los procedimientos administrativos. Pero desde el punto de vista operativo, ¿quién y cómo se toma la decisión respecto de la ubicación física de Carabineros en los recintos deportivos con motivo de un espectáculo de fútbol profesional? ¿Es Carabineros? ¿Es a sugerencia del Plan Estado de Seguro? ¿Es algo que se conversa con el gobernador, con el intendente? Desde el punto de vista netamente operativo. Y en tercer lugar, y tiene mucha relación con lo que consultaba la diputada Nogueira a propósito del control de identidad, que es otra facultad que tiene Carabineros dentro de la ley y que también, por supuesto, tienen los guardias privados. ¿Cuál es la tecnología que a su juicio debiera implementarse en los recintos deportivos para poder certificar que la persona que se identifica en el marco del control de identidad efectivamente corresponda a la identidad de esa persona, no haya suplantación de identidad, no utilicen cédulas de identidad de otras personas? Se ha hablado de un control biométrico al ingreso a los recintos deportivos, se ha hablado de la tecnología del reconocimiento facial, tanto al ingreso de las personas del estadio o también con el objeto de identificarlos cuando cometen un hecho de violencia. Quisiera que se pudiera referir desde el punto de vista técnico a cuáles son las recomendaciones tecnológicas que ustedes han hecho, porque ahora yo una de las cosas que le vamos a preguntar al subsecretario y al jefe del plan viene la etapa, esperamos, del reglamento que de alguna manera actualice el plan Estado de Seguro de acuerdo a la nueva ley, la 20.844, y tal vez estos elementos sea la oportunidad de que queden incorporados. Gerald, tiene la palabra. Diputado Fonsalía.
una complementación. Sí, tomando la misma pregunta suya, hacer una pregunta general, si de acuerdo a su experiencia, en lo que ya conocía anteriormente y lo que lleva ahora, ¿existe la suficiente cantidad de cámaras de seguridad en los estadios y los suficientes controles de identidad que la ley le faculta para efectivamente tener un control de la situación en la mayoría de los partidos de clase A o clase B? Y lo otro es que yo antiguamente estaba el general Olivares como con una dedicación preferente, no exclusiva, sino que preferente para el tema de la logística y organización un poco. Yo quería saber si hoy día existe alguien también con esa dedicación preferente o ya no hay un coordinador así dentro de Carabineros. Muy bien, general. Bueno, voy Ahora a sí. tratar dentro de mis limitaciones de acordarme de las preguntas y de las que anoté. Y voy a partir, ¿no es cierto?, por la que usted me hace, porque tal vez debe ir partido por ella. Quien me acompaña es el general Aldo Vidal, él es el jefe de zona de control de orden público. El general Vidal es el encargado, ¿no es cierto?, entre otras misiones, del desafío del fútbol profesional y eventos masivos. Él asumió hace muy poco, estaba antes otro oficial general, donde este rol un tanto protagónico que en algún momento tuvo el general Olivares, con todo además su expertise, sus capacidades, con la experiencia que él tenía, jugó un rol bastante importante. Eso después, en razón a las contingencias que no fueron muchas en el fútbol profesional, como que efectivamente tendió en bajar este rol protagónico que nosotros pretendemos, ¿no es cierto?, de que a contar de este aprendizaje que hemos tenido también lo asuma el general Vidal, y con una serie de propuestas que nosotros hemos hecho al señor ministro, ¿no es cierto?, de que no me voy a referir a ellas porque eso lo va a hacer en su momento cuando las apruebe. Por lo tanto, nosotros asumimos de que ahí en esto debiéramos tener mejores resultados. Estamos convencidos de que así puede ser y es nuestro compromiso además. Así que el general Vidal nunca ha dejado de tener control de orden público esta responsabilidad, pero en el camino el rol fue menos protagónico y nosotros asumimos que a contar de esta fecha lo va a hacer y lo vamos a asumir como un desafío importante, porque además va a tener una estructura él que lo va a apoyar en esto y ahí va a tener ciertas metas y desafíos que cumplir y por los cuales va a tener que responder también. Así que eso para aclarar su pregunta, señor diputado. Ahora, me preguntaban respecto a la seguridad, señor presidente, en esto de la tecnología. Bueno, la base de los conceptos de seguridad apunta, ¿no es cierto?, a elementos que son fundamentales, como son la seguridad humana, la seguridad física, que está dada, ¿no es cierto?, por los elementos más estructurales, y la seguridad tecnológica. Pero la clave sigue siendo la seguridad humana. Por lo tanto, puede haber a veces mucha tecnología, pero si en definitiva la seguridad humana no tiene las competencias apropiadas, indudablemente que esa tecnología o va a estar, ¿no es cierto?, subutilizada y en definitiva no va a cumplir la finalidad con la cual se puede implementar. Y un tema que no es menor es la seguridad física, y la seguridad física está asociada o vinculado básicamente al lugar donde se desarrolla, ¿no es cierto?, este encuentro de fútbol o esta actividad. Y ahí hay un tema que es importante, y es un tema que es importante porque alguno de ustedes me hizo una pregunta respecto a los informes que evacúa Carabineros, porque yo le decía que eran dos tipos de informes: un informe de seguridad asociado a la prevención de riesgos y un informe de factibilidad que está asociado a los elementos de contexto que permiten, ¿no es cierto?, saber si ese partido es de alto riesgo o no y cuál va a ser el despliegue operativo. Entonces, en eso, indudablemente que han existido distintos criterios, algunos criterios que nosotros vamos a tener que buscar un punto de equilibrio en algún momento, y hemos dado algunos plazos para que estos informes de seguridad se actualicen todos al mes de mayo del próximo año, que esa misión va a estar centralizada a través de la Jefatura de Zona de Control de Orden Público. ¿Y por qué? Porque en la estructura de los estadios actuales hay muchos de los estadios que se han construido con los estándares FIFA, pero probablemente todos los que estamos en esta mesa o algunos vamos a coincidir de que puede ser el modelo espectacular, puede ser muy bueno el diseño, pero hay elementos de contexto y elementos culturales que probablemente ese tipo de estándar no van a ser los más apropiados para la construcción, ¿no es cierto?, de ese tipo de estadios acá, y por lo tanto a esos estadios hay que incorporarle otro tipo de medidas de seguridad. Entonces, claro, ese estadio con esos estándares deberá estar aprobado, pero pareciera, ¿no es cierto?, un contrasentido que en el caso nuestro, cuando se evacúa este informe, ese informe en definitiva se da como negativo. Entonces cualquiera dice, oye, pero ¿cómo va a ser negativo si tienen los estándares FIFA? Sí, pero hay otros elementos de contexto y elementos culturales que en definitiva hace que si no tiene reja, si no tiene el foso, y todos estos elementos, lo más probable es que vamos a seguir teniendo los mismos problemas.
Entonces, el tema siento yo que no es tanto el informe en sí, porque ustedes me podrían pedir las cifras, como me lo pidió alguno de los señores diputados, yo podría decir, sabe que mire, el 50% de los informes a lo mejor es negativo, pero bueno, ¿cuál es la lógica de funcionamiento en el diseño y en cómo se va a construir estos estadios para la instalación de esta actividad profesional? Entonces, hay informes que efectivamente están negativos, pero que tienen esta falta de coherencia, ¿no es cierto?, de que sí cumple con los estándares FIFA y que acá nosotros, en definitiva, de acuerdo a lo que dice la propia ley, porque el informe, que me gustaría que ustedes, algunos, si quieren lo ven, tengo uno de ellos acá, cada uno de los indicadores, cada una de las variables en el checklist que se diseñó, obedece a una norma específica que está en la propia ley que diseñaron ustedes. O sea, no es que nosotros en este informe de seguridad hayamos creado algo distinto. Ahí no hubo gran producción intelectual nuestra, sino que obedece a recoger lo que la ley señala y generar un diseño, ¿no es cierto?, un instrumento que permita hacer este checklist. Por lo tanto, ese es un tema bastante relevante. Lo otro que me señalan ustedes, ¿no es cierto?, como pregunta, es respecto a los informes de factibilidad. ¿Qué pasaba, ¿no es cierto?, con los informes de factibilidad? Claro, el informe de factibilidad es un informe en la función que la ley entrega de asesoría a Carabineros. Por lo tanto, es un informe que debe ser considerado por la autoridad que en definitiva toma la decisión de si ese espectáculo se realiza o no se realiza. Hay elementos particularmente de este informe de factibilidad que nosotros asumimos que eran bastante determinantes para que esa factibilidad no fuera solamente condicionada, sino que el informe de factibilidad debiera haber sido negativo con esos elementos. Por eso que nosotros en esta decisión que se toma, y que le informó ayer nuestro general director, él señala de que hubo imprecisiones en algunas decisiones, no solamente de la función asesora que estábamos cumpliendo, sino que además imprecisiones de decisiones tácticas. Me preguntaba uno de ustedes recién, ¿qué pasa con el despliegue operativo? A mí me gustaría en otra oportunidad que ustedes tengan tiempo, invitarlos, porque en nuestros años de aprendizaje como institución, nosotros estos despliegues operativos no lo hacemos, ¿no es cierto?, en forma antojadiza. Hay una metodología de despliegue operativo. Se incorporan variables asociadas al nivel de riesgo que tiene, ¿no es cierto?, el evento, la cantidad de personas participantes, el aforo que se da a los visitantes, todos estos elementos, en definitiva, se ingresan a una planilla y nos da, ¿no es cierto?, la metodología de despliegue operativo con la cantidad de gente que tenemos que instalar. Eso como base. Eso no quiere decir, ¿no es cierto?, después que viene el desafío, el plan de trabajo no es el trabajo, por lo tanto, el gran desafío es qué decisiones tácticas tomo para mantener controlados, ¿no es cierto?, los fenómenos que van ocurriendo en términos de lo que son estos temas de orden público. Por lo tanto, existe una metodología que en algún momento me gustaría mostrársela. Hemos hecho un levantamiento en tercera, bueno, está ahí en una plataforma donde está hasta la ubicación, ¿no es cierto?, de dónde están los guardias, qué es lo que ocurre, cuáles son las salidas, cuáles son, ¿no es cierto?, en alguna situación de emergencia, cómo debe evacuarse. En definitiva, eso está, o esa es una metodología. Por lo tanto, este despliegue operativo tiene esa metodología. Y tiene básicamente, en el contexto de las operaciones policiales, 4 perímetros de seguridad. Un primer perímetro que está circunscrito a lo que es el estadio y los controles de ingreso. Un segundo perímetro que está circunscrito a lo que es la zona más cercana desde el exterior del estadio. Un tercer perímetro que está vinculado a todos los cuadrantes, en razón donde está el estadio, por las vías de desplazamiento, ¿no es cierto?, que la evacuación después hacen muchos de estos hinchas, simpatizantes o barristas. Y un cuarto perímetro que está asociado a todo lo que es el transporte público y todas las rutas de desplazamiento. Esos 4 perímetros, en este caso, también se cumplieron. También se cumplieron. Ahora, hay otras situaciones nosotros que nosotros asumimos también en una mirada que hacemos ahí de la evaluación, es que probablemente cuando el aforo, ¿no es cierto?, es lo que establece el estatuto de la NFP, el 5% como mínimo, porque no lo establece como máximo, nosotros pensamos que debe ser como máximo para la visita, probablemente también, ¿no es cierto?, la forma de controlar o la posibilidad de controlar a esa visita, más aún cuando son barristas, por supuesto que eso lo facilita. Ahora me hacían otra pregunta que logré anotar, que cuántos son los costos económicos asociados a este servicio extraordinario. Bueno, efectivamente nosotros los tenemos levantados, en lo que son horas hombre de los perímetros más cercanos, en los partidos de fútbol tipo A, B, C, D, cada uno de ellos está especificado con la cantidad de horas hombre de lo que es el costo, ¿no es cierto?, que significa para el Estado de Chile a través de Carabineros, que es un órgano de la Administración Centralizada del Estado. Pero también hay un costo social, porque cuando estos temas demandan más Carabineros, indudablemente, ¿cuál es el costo social? Es la prevención. ¿Por qué? Porque cuando se juntan o colisionan con otros servicios extraordinarios,
Por supuesto, ¿no es cierto?, de que nosotros podemos, como lo hemos hecho, y hay un reconocimiento a nuestra gente, que no están 8 horas, sino que 14, 15, que lo dije la otra vez, aunque parezca repetitivo, pero es verdad. La otra forma, ¿cuál es? En definitiva, ese carabinero que está con un servicio ordinario asignado a un cuadrante determinado, nosotros ese carabinero tiene que reforzar un servicio. Pero eso no es solamente por esta actividad, sino que es por la contingencia que se va presentando. Tenemos, ¿no es cierto?, mañana una contingencia, 2 contingencias a nivel nacional, que es por lo cual le pedía las excusas y les agradezco que me hayan autorizado a retirarme un poco antes. Entonces, todos estos temas es parte de los desafíos que asumimos, así que por lo tanto no sería bueno que pareciera, ¿no es cierto?, que no estamos pretendiendo victimizar, porque no es nuestra idea, pero son las realidades. Por lo tanto, cuando ustedes, ¿no es cierto?, como legisladores tomaron una decisión de que Carabineros iba a cumplir un rol secundario y no un rol protagónico, yo siento que ahí hay ciertas temporalidades. ¿Por qué? Porque hay elementos culturales y elementos de contexto que así lo han dejado de manifiesto. Pero también cuando uno hace la evaluación y tiene la mirada general, y esto, ¿no es cierto?, son 7 eventos de una cantidad de 570 que uno no los quiere, porque no es por la cantidad, muy bien lo dijo el señor Roa, el problema no se pesa por la cantidad de problemas, sino que por el peso de cada uno de estos problemas, indudablemente que no es menor. Y particularmente respecto a este evento, yo les puedo decir, después de haber hecho un levantamiento de entrevistados a todos los locatarios donde se ven los mayores desórdenes en el centro de la ciudad, nosotros tenemos 7 denuncias por daño y 4 personas lesionadas, más 2 carabineros lesionados, más los daños indudablemente a la propiedad pública, donde hay una querella del municipio, ¿no es cierto?, de Valparaíso. Eso es lo que tenemos después de haber entrevistado a toda la gente. En la línea de la persecución criminal hay 7 denuncias por daño, están los partes, si ustedes los quieren ver, 3 lesionados, ¿no es cierto?, y un cuarto lesionado que es el atropello. En la línea de persecución criminal, aquí hay un informe donde están identificadas 13 personas que cometen algunos desórdenes y participan en determinados delitos, donde, bueno, está bastante avanzada esa investigación, se los informaba ayer en una de las comisiones el señor fiscal, por lo tanto no estoy siendo infidente de nada que no se esté haciendo, y nosotros asumimos de que esa es un eje estratégico importante, no solamente lo de la prevención, no solamente lo del control y fiscalización, sino que de la persecución criminal, porque si se logra, ¿no es cierto?, de que en definitiva estas personas cumplan, ¿no es cierto?, una sanción drástica, por supuesto de que si no tiene costo cero, probablemente esa inconducta no se repite. Ustedes, perdón, están trabajando en la identificación de las personas que ingresaron a la cancha junto con el fiscal, ¿no? Están identificadas, se evacuó un informe Ya. y eso está, ¿no es cierto?, en manos del fiscal, que está juntando probablemente otras evidencias y eso debería tener buenos resultados. Perfecto. Eso es lo que les puedo informar, no Muy sé bien, si les di pues. respuesta a las preguntas que me hacían. Muchas gracias, general, y lo liberamos para que pueda ir a cumplir sus importantes labores. Y le damos la bienvenida al general Aldo Vidal, que espero que podamos interactuar con la comisión muy seguido para todos estos efectos. Muchas gracias. ¿Cómo? Sí, faltó lo del coronel Bywaters, que no se le aúna a la diputada Zabal. Bien, no voy a decir nada que no haya dicho nuestro general director. Efectivamente, el coronel Bywaters, él estaba trasladado en los planes normal de traslado que nosotros tenemos todos los años, pero ese traslado era a contar del mes de enero del año 2016. Asumiendo, ¿no es cierto?, que hay una serie de desafíos importantes institucionalmente a fin de año, se tomó la decisión de que asumiera como prefecto titular de Valparaíso el coronel Fernando López Carvajal, quien se desempeñó durante varios años como subprefecto en Valparaíso. Por lo tanto, tiene bastante conocimiento del área de operaciones. Creemos que él es bueno que ya asuma antes de lo que estaba previsto en razón de esta contingencia, porque además nosotros lo asumimos desde el primer día. Dijimos, y lo dije yo públicamente, nuestros carabineros no tuvieron una inacción. Los carabineros estaban cumpliendo con sus funciones. Dentro de nuestras limitaciones, hacerlo mejor o peor, pero lo estaban haciendo. Lo que sí también dijimos, nosotros vamos a evaluar si hubo imprecisiones en la decisión táctica, y en nuestra evaluación nosotros asumimos de que hubo imprecisiones de nivel en las decisiones tácticas. Lo que no quiere decir, porque cuando uno toma una decisión táctica en las operaciones policiales, tiene varias alternativas y tiene que tomar una. Lo que no quiere decir de que ese coronel, porque si no va a venir la segunda pregunta el día de mañana, ¿qué pasa con el coronel desde el punto de vista administrativo disciplinario? ¿Tiene alguna responsabilidad? Si la tiene, se va a hacer efectiva porque hay una investigación. Pero cuando uno
comete una falta, en el caso nuestro, es por una acción o por una omisión. Aquí no existió una omisión, aquí hay imprecisiones en las decisiones tácticas y que nosotros lo hablamos de esa forma y por eso se produjo antes esta entrega del cargo. No hay un relevo, no hay una destitución de su cargo, porque esos conceptos no La existen última dentro de pregunta nuestra para que lógica. podamos liberarlo, diputado. Gracias. General Concertomeo, presidente, yo tengo entendido que el coronel fue destinado a un cargo administrativo. Y eso todos sabemos que finalmente dentro de la institución es un poco, llamémoslo en buen cine, no sancionarlo, o de repente dejarlo en un cargo que para el carabinero puede ser como un castigo, una sanción sin hacerlo más formal, digamos. Y a mí me gustaría saber si efectivamente esto ocurre luego de lo que, en términos súper prácticos, ocurrió el adelanto del cambio de cargo por lo que pasó en este partido. ¿O no toma ningún... Claro, la pregunta es si es una sanción o no, No. esta redestinación. Lo primero es aclarar que para nosotros cumplir funciones administrativas dentro de nuestro proceso no es así. Yo en toda mi carrera, que mis años de aprendizaje son alrededor de 35, he cumplido más de 3 o 4 veces funciones administrativas, nunca me he sentido sancionado y probablemente no hubiese llegado No a se donde ha he llegado. sentido castigado. No me he sentido castigado. No, está bien. Está bien. en Carabineros, Sí. conversar algo que a lo mejor internamente para algunos puede ser eso. No, no es así. Y lo otro, por favor, señora diputada, para que usted, si puedo pretender aclararle la duda, el coronel sabía de su destinación y lo sabía, no sé si 20 o 25 días antes que esto ocurriera, porque ya estaba notificado que se iba a este cargo. No Está bien. fue cambiado a otro cargo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, general, y ahora sí lo dejamos liberado. ¿Ah? Muchas gracias. ¿Ah? Encantado. Bueno, y le damos la palabra al subsecretario de Prevención del Delito y a el director del Plan Estadio Seguro. ¿Ustedes quieren exponer o pasamos derechamente a las preguntas? ¿Qué les parece? Subsecretario, por favor, tiene la palabra. Yo voy a hacer algunos datos algunos temas de contexto. José Roa va a dar los detalles de la contingencia porque evidentemente que la toma de decisiones y los procesos que ahí ocurrieron él los conoce mejor que yo. Algunos datos de contexto. Aquí se ha consultado harto sobre los costos asociados al Estado, producto de los partidos, producto de los campeonatos que se juegan del fútbol profesional. El general ha esbozado que ya están cuantificados esos costos. Me da la impresión que esos costos son mayores a la seguridad privada en cada uno de los partidos cuando esos partidos ocurren, a lo que invierten, en este caso los organizadores, los clubes, respectivamente cuando les toca organizar un partido. Sumando y restando, me da la impresión de que son mayores. Y yo creo que hay que adicionar a eso, y eso no lo puede hacer Carabineros, quizá en una cuestión más fina, más de calidad, de ver cuál es el costo de oportunidad de esto. Porque aquí se está privando a gente de vigilancia preventiva, se están dejando barrios sin carabineros, porque de algún lado, como todos lo sabemos, se sacan esos carabineros, y sería muy importante quizás dimensionar en un estudio de costos mucho más fino, no solamente el costo asociado a las horas hombre que utilizamos en un partido, o en un conjunto de partidos, en un campeonato, en un año, sino que también, y creo que es fundamental saberlo, cuál es el costo de oportunidad. Lo que dejamos de hacer en virtud de esas personas que usamos, en este caso funcionarios públicos, en el resguardo de partidos de fútbol. Perdón, ¿y ustedes tienen esa No, cuantificación? pero yo creo que nosotros debiéramos apuntar en un mediano plazo, porque no es fácil hacerlo. Pero eso yo creo que es de mediana exigibilidad que lo podamos hacer. Yo me comprometo Está bien, a pero eso es el tratar de- costo alternativo, pero el costo real... Carabineros de- lo ha Es lo que- ha cuantificado. Sí. Ah. ¿Cuál es esa es que el Mire, general no quiso precisarlo? Yo creo que si no lo quiso precisar es porque lo va a entregar él formalmente y a qué piso, pero yo creo que es bastante mayor al que... ¿Pero usted tiene alguna idea para que se la entregue a esta comisión? Varios millones de pesos. Varios millones de pesos. Usted Yo tengo coinc- una idea, pero yo no recibo Perdón, ningún pero informe de ellos en formal. relación a lo que decía la diputada Sabat, ¿usted coincide con la cifra que entregó Cristian Barra en su momento de 280 millones de pesos mensuales?
esa cifra es una parte de la cifra, porque están las horas hombre también calculadas. Eso supongo que tendrá también una idea referida a cuánto cuesta trasladarlos, llevarlos, alimentarlos, mantenerlos, el instrumental que se le da, pero yo creo que si uno calcula las horas hombre, me da la impresión que es más. ¿Ah? Me da la impresión. ¿Ah? Bueno. Pero no tengo el cálculo aquí, por eso que es materia de hipótesis. ¿Les parece que como comisión acordemos Sí. enviar un oficio al ministro del Interior respecto del costo real y del Sí, costo sí. alternativo respecto a la destinación de carabineros a los espectáculos de fútbol profesional? Así se acuerda. Sí. Lo segundo, y esto para adicionar a la conversación, porque esta es una conversación que todavía está en desarrollo, es la externalidad negativa que producen las ciudades, ciertas ciudades cuando ocurren estos partidos, en virtud de los desórdenes que se producen, de las actitudes preventivas de los ciudadanos comunes y corrientes que casi en algunos casos se repliegan en sus hogares, intentan no salir, bueno, hay un efecto negativo que paga la ciudad. es general. Que es importante también porque en muchos En países total. hay una especie de impuesto tanto a organizaciones del fútbol como a otras, como puede ser un espectáculo masivo, como puede ser un concierto, un gran concierto, la Lollapalooza u otro, que imprime un costo a la ciudad que también yo creo que hay que poner en conversación cuando uno mira esto de manera más fina. Lo que sí yo sé es que, y me corrige José, de lo que la información que yo tengo, siempre hay más carabineros que guardias privados en casi todos los partidos. Todos los que yo me he informado, siempre hay más carabineros, independientemente de la discusión de dónde están, qué hacen, si están en el perímetro del estadio, si no están, entendiendo que la ley no los prohíbe, que es más bien decisiones tácticas y de responsabilidad y corresponsabilidad las que están detrás. Como dato de contexto, estoy intentando contextualizar, señor presidente. No vendió. Todo de nuevo. Viste, no dije nada. Me salvé. Lo tercero que yo creo que es importante como dato de contexto, sin con esto decir que se hicieron las cosas bien ese día. Quiero aclararlo porque estoy tratando de contextualizar. En la curva si uno toma el derecho de admisión, ya sea por provisiones judiciales, por todo lo que corresponde aplicar en materia de aplicación de la ley, nosotros tenemos una curva ascendente importante en materia de provisiones de asistir a los espectáculos del fútbol profesional, que va de 33 el año 2011, si no me equivoco, a 1084 el año 2015, lo que va del año, ¿ah? Entendiendo que todavía no lo terminamos. O sea, hemos tenido un efecto, voy a decir algo que es negativo, pero un efecto positivo de la ley en términos de prohibiciones de entrada de personas específicas al fútbol, a los espectáculos masivos, con una acumulación de 1.542 personas que hoy día están con prohibiciones, y yo creo que eso es en virtud del estándar que impuso la ley en esa materia, y hay que destacarlo sin hacer un pronunciamiento específico sobre lo que ocurrió aquel día. Y lo quinto, es que en términos de procedimientos sancionatorios a los clubes, llevamos 20, o vamos a llevar 20 con este último, y estamos hablando de 20.000 UTM en sanciones, cosa que históricamente es una expansión exponencial de las sanciones reales que se le hacen a la organización. Lo que quiero decir con esto es que la ley, en cierta mirada de contexto, se está cumpliendo. Tiene muchos defectos que tienen que ver con que la gente igual entra, con muchos defectos prácticos y operativos que hay que conversar y tratar. Pero el contexto general es que la ley, lo que corresponde a su filosofía, se está aplicando, ¿ah? Y no, con eso no estoy diciendo que el partido no tuvo fallas y que la organización de ese partido no pudo haber sido mucho más acuciosa y feliz en sus términos. Lo último, y respecto a lo último que se tocó, quiero contextualizar con el tema del reconocimiento de personas que están involucradas en hechos delictivos o infracciones a la ley. Yo creo que hay una tremenda herramienta que tiene la ley y que está siendo efectiva, y que tenemos que ir forzando que se produzca esa efectividad. Tiene que ver con el acceso a los medios de prueba, tanto porque está obligando a quien los tiene, sean estos estadios, medios de comunicación y personas particulares, estamos obligándolos por ley a darlos, como que se le da la facultad a la policía, que es respecto a los artículos del Código Procesal Penal, una facultad exclusiva de esta ley, de poder pedirlos sin
dar aviso a la autoridad persecutora. Y en ese sentido tenemos el conjunto de imágenes. Recordemos lo que ocurrió antes de esta ley en el Estadio Nacional, cuando cayó, alguna vez nos refería al partido, la caseta del guardia de seguridad en un partido que hubo que esperar 6 meses o más para tener los medios de prueba. Hoy día los tenemos ya en la mano de los que tienen que tenerlo, en este caso fiscales, policías, y con los casos ya identificados. Eso, en términos de gestión, señor presidente, es un tremendo logro. No quiero decir con eso que ahora no los tengamos con las sanciones respectivas, con los juicios respectivos, con los medios de prueba que permitan establecer cuáles son los delitos que cometieron. Lo que estoy diciendo es que es un tremendo avance respecto a lo que ocurría antes, que teníamos que esperar meses porque no estaba obligada ni las entidades organizadoras del fútbol, ni los particulares, ni los medios de comunicación en entregar ninguna imagen, ni las policías facultadas en pedirla de manera inmediata sin solicitarle el permiso al fiscal. En ese sentido, los datos de contexto son importantes, hay que tenerlos en cuenta. Insisto, no estoy emitiendo un juicio sobre lo que ocurrió el 6 de diciembre aquel, sino que estoy diciendo que hay datos de contexto que son importantes de tomar en cuenta para hacer un juicio sobre la aplicabilidad y la aplicación de la ley. ¿Ok? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, subsecretario. Don José. Gracias, presidente. Quisiera hacer una breve historia. El año 2012, Carabineros estaba a cargo del 100% de la seguridad de los estadios. Eso incluía hasta un dispositivo específico para el resguardo de los camarines de los árbitros y los guardalíneas. Esa es la realidad que teníamos el año 2012. Y el año 2012 se dictó una ley para tratar de balancear esto con cargas privadas respecto de ciertas tareas que son propias de un privado que organiza un espectáculo de fútbol profesional. Y digo esto porque esto es, en términos institucionales, el día de ayer. El año 2012 habían carabineros que estaban a cargo de resguardar la seguridad de los camarines, de los árbitros y los guardalíneas. Y por lo tanto cumplían un conjunto de tareas que no son propias de Carabineros de Chile. Y por lo tanto el año 2012, cuando se modificó esta ley, se establecieron un conjunto de obligaciones para el organizador. Nosotros cuando nos tocó asumir y dar continuidad al plan, modificamos la ley entre otras cosas porque el incumplimiento de las sanciones del organizador no tenía sanción. Y por lo tanto eso requería un ajuste, una mejora de la ley para que si el privado no hacía su trabajo tuviese una sanción monetaria, ¿cierto? Una multa, en este caso beneficio fiscal. Y a propósito de eso, me gustaría dar un par de datos para que ustedes sepan cuál ha sido la aplicación práctica respecto de la ley que se dictó días antes del inicio de la Copa América. A la fecha hemos tenido 573 partidos. De estos 573 partidos, 181 son categoría A y B, que son los más complejos. 90 categoría A, que son los más complejos entre ellos. En ello hemos tenido 7 incidentes, 4 de gravedad. Los problemas evidentemente no se cuentan, se pesan, pero es bueno tener un contexto. A propósito de eso, se han iniciado 19 procedimientos sancionatorios a la fecha. Se va a iniciar otro a propósito de este último partido, por 20.000 unidades tributarias mensuales. Esto es cerca de 880 millones de pesos de responsabilidad por parte del organizador. Provisiones vigentes en los estadios, parte de las modificaciones fue perfeccionar el derecho de admisión. Hoy día tenemos 1.542 provisiones de ingreso a los estadios. Solo para tener una panorámica, entre el año 2006 y el 2015, en un total ha habido 2.542, de las cuales hoy 1.542 están vigentes. Y efectivamente el crecimiento o la aplicación práctica de esto ha sido exponencial. Y para esto se han aplicado las facultades que la propia ley entregó. 4 partidos suspendidos previo al inicio porque no habían condiciones para jugarlo. 4 partidos que fueron suspendidos días antes porque no habían condiciones de seguridad para jugarlo. Dicho eso, estas facultades no estaban presentes antes con toda claridad en la ley. De hecho, cuando esto se presentó, lo que en aquel entonces presidente de la NFP dijo que esto podía implicar incluso no jugar la Copa América. Eso fue parte de la reacción del fútbol. Y estas facultades quedaron explícitas en la ley y han sido utilizadas. También las facultades de carácter probatorio. Les voy a dar un ejemplo. A propósito de lo que sucedió el domingo 6,
no solamente tenemos las imágenes de los medios de comunicación, del canal del fútbol, las que fueron entregadas a las policías para su investigación. También tenemos el registro de los carnets de identidad de los asistentes al estadio, y hemos solicitado al registro civil que colabore con las policías para efecto de facilitar la identificación, y eventualmente vamos a probar algunas tecnologías de carácter biométrico para facilitar este proceso de reconocimiento, porque parte de las tareas no es solo impedir o bajar al máximo la frecuencia de este tipo de eventos, sino también tener dispositivos para reaccionar y evidentemente dispositivos para sancionar adecuadamente. Posterior a estos hechos, el ministro instruyó un conjunto de acciones, entre ellos la identificación a través de las policías, la intervención de carabineros en partidos A y B como medida excepcional y transitoria en un carácter preventivo al interior de los propios estadios, sin perjuicio además de las querellas que se presentaron en su momento y que están hoy día en manos del Ministerio Público. Dicho eso, esto evidentemente deja lecciones que van a ser reflejadas en la actualización del reglamento. La ley efectivamente tiene un reglamento, nosotros hemos propuesto una actualización periódica, ¿cierto?, de este reglamento, y parte de las cosas que van a verse reflejadas ahí es, por una parte, la relación entre el estadio y el territorio. En este caso, el plan de Valparaíso, y de qué manera esos sucesos deben impactar también en lo que sucede al interior del estadio. Si bien esta es una ley que está centrado principalmente en el estadio, evidentemente eso es parte de los aprendizajes. El aforo visita, el traslado de las visitas, pese a que se tomaron un conjunto de resguardos, hubo un conjunto de hechos, tales como los que ha mencionado Carabineros, no lo mencionó acá, lo mencionaron otras comisiones, el volcamiento de un vehículo en la ruta La Pólvora que provocó un cambio en el flujo predefinido, pero eso es parte de lo que tiene que estar regulado. La interfaz entre la seguridad pública y la seguridad privada, ¿cierto? De qué manera esto se regula de manera más precisa, es parte de los aprendizajes. Pero dicho esto, no basta con que frente a estos hechos en la aplicación de la ley se apliquen las sanciones. A nuestro juicio también es necesario que esto vaya acompañado por sanciones deportivas aplicadas por quien organiza el campeonato y por consecuencias concretas que apliquen los propios clubes respecto a sus hinchas. Quiero recordar simplemente un ejemplo. Universidad de Chile, a propósito de ciertos incidentes, decidió jugar solo con abonados por un cierto periodo. Y eso fue una señal directa respecto de sus asistentes. Y esto se lo hemos planteado tanto a la gente de Santiago Wanderers como a la gente de Colo-Colo y también a la gente de la NFP. No basta con las señales, la aplicación de la ley, es necesario también que tenga un correlato esto por parte de quien organiza el campeonato y de quienes al final del día son sus propios hinchas. Junto con eso, nosotros creemos que corresponde evaluar algunas prácticas que hay en otros países que no fueron objeto de la discusión parlamentaria, pero que a la luz de los hechos puede tener sentido evaluarla. Uno, la separación clara entre la federación, ¿cierto?, en su rol de promoción del fútbol y el manejo de la selección nacional, versus la NFP en cuanto organizador del campeonato nacional y su función de seguridad, que debiese reflejarse no solamente en un reglamento propio de seguridad, sino que también una gerencia de seguridad que sea correlato a los esfuerzos que realiza tanto el Ejecutivo como el propio Carabineros de Chile. No es razonable que exista asimetría en la dedicación, el esfuerzo entre quien organiza el campeonato nacional y Carabineros de Chile y lo que realiza el propio Ejecutivo. Y finalmente, otra práctica que hay en varios países que puede ser, yo creo que algo que corresponde evaluar, son consejos tripartitos que permiten darle estabilidad también a la política pública. Esto existe en otros países como por ejemplo España. Y quisiera, a propósito de algunas preguntas que me parece que puede ser interesante comentarlas, la aptitud de los estadios es algo que es completamente dinámico. ¿En qué sentido? Voy a dar simplemente un ejemplo. El Estadio Sausalito es un estadio que funcionó adecuadamente para los partidos de la Copa América y el Mundial Sub-17, por los riesgos inherentes a ese tipo de partidos, situación deportiva, tipo de hinchadas que asisten, etcétera. Pero por el contrario, un Everton Wanderers no fue un resultado, no fue un estadio que se desempeñó adecuadamente.
Por lo tanto, parte del trabajo que nosotros hemos realizado con Carabineros son métricas separadas para los estadios que están en condiciones de amparar partidos de categoría C y D, que son 2 de cada 3 partidos, que son partidos de menor índice de conflictividad, de los partidos A y B, que son partidos de mayor conflictividad. Por lo tanto, la aptitud depende del partido específico de que se trate, de la situación deportiva de que se trate. Respecto a los guardias de seguridad, algo que probablemente ustedes lo saben, pero los guardias de seguridad no son personas simplemente con una chaqueta amarilla, son personas que cumplen los requisitos que el propio Carabineros de Chile ha establecido con la formación y capacitación. Eso evidentemente es insuficiente y habrá que perfeccionarlo a través de la regulación que tiene el propio Carabineros de Chile, pero son personas que tienen ciertas características, competencias y formación que ha sido definido en este caso por la autoridad, que es el OS10 de Carabineros. Respecto de la cantidad de cámaras y los controles de identidad, también, de nuevo, eso también es dinámico. ¿En qué sentido? Algunos estadios tienen dispuestos sistemas de videoprotección que, dependiendo del tipo de partido, son reforzados específicamente por la autoridad a través de medidas adicionales. ¿Esto qué significa? Significa que en ocasiones la propia autoridad, en este caso es el intendente o gobernador que aplica la ley, establece como medida adicional cámaras adicionales para resguardar ciertos puntos específicos. Voy a dar un ejemplo. En el caso de la Universidad de Chile se dispusieron de 4 sistemas de cámaras adicionales a las que tiene el Estadio Nacional. Para un partido de selección nacional, el sistema de cámaras del Estadio Nacional es suficiente. Para partidos que tienen un nivel de complejidad distinto, se requieren 4 sistemas de cámaras adicionales respecto de eso. Sobre los controles de identidad, es decir, la manera como se verifica que las personas que tienen provisión de ingreso al estadio no ingresen, de nuevo son proporcionales de acuerdo a qué, al carácter de la hinchada, al tipo de partido que se trata, al horario y al número de asistentes. Voy a dar un ejemplo. No es lo mismo un partido que se juega a las 7 de la tarde en el Estadio Nacional un día sábado o un día domingo, a un partido que se juega a las 7 de la tarde un día de semana. Lo más probable es que en un día de semana la gente llegue a última hora y por lo tanto se requiere mayor cantidad de controles de identidad para evitar aglomeraciones en los ingresos del estadio. No es lo mismo un sector que tiene asientos numerados, que usualmente llegan a última hora, que personas que no tienen asientos numerados que cuando el partido tiene alto interés deportivo llegan con anticipación. Y por lo tanto esto es dinámico dependiendo del tipo de partido de que se trate. Ahora, sobre el control de identidad, quisiera hacer un comentario a propósito del tema de las tecnologías. Nosotros Carabineros de Chile, para ser más específico, tiene un equipo de trabajo que nos acompaña en los partidos de mayor complejidad. Ellos tienen las imágenes de las personas que de mayor complejidad y que están hoy día con provisión de ingreso a los estadios. Y ellos han verificado que hay vulneración de los sistemas de control de identidad en el ingreso a los estadios, sea porque ingresan por la pandereta, para decirlo en fácil, o bien sea por el perímetro no controlado, o bien sea porque han suplantado identidad. Y sobre eso se han tomado distintos tipos de medidas y hay otras que se están evaluando. Medidas tales como mejorar el protocolo de verificación de identidad por parte de los privados en el ingreso a los estadios. Respecto al control del perímetro, también se han tomado medidas tanto de protección física como de vigilancia privada o cámaras de seguridad para verificar el control de esos accesos. Y junto con eso se han pilotado tecnologías de control biométrico. En este caso es un sistema que se denomina, esto sería chequeo contra la cédula de identidad, match on card, que significa que es un dispositivo electrónico que ha sido pilotado en distintos partidos, que fue utilizado solo en un partido de Colo-Colo, pero que todavía no está suficientemente estabilizado para que sea parte de la solución y no genere un problema adicional, que permite verificar que el titular del carnet de identidad, ¿cierto?, puede ingresar su huella digital y verificar que esto coincide con total precisión para evitar la suplantación de identidad. Esas tecnologías se han pilotado con distintos proveedores,
no es una tecnología todavía que esté estable, que nos asegure que no va a significar un problema adicional, pero evidentemente a la luz de los hechos vamos a tener que buscar métodos alternativos, en este caso, para poder controlar esto. Ahora, junto con eso, nuevamente este mismo dispositivo carabinero ha realizado un conjunto de acciones específicas que permiten, por ejemplo, que uno de los líderes de, en este caso, la Universidad de Chile, el conocido como Visera, fuese sancionado con 100 días de prisión efectiva, en este caso, por el delito de suplantación de identidad. Carabineros AMAR realiza controles de identidad de las afuera del estadio. En general, las personas que son controladas no han caído por prohibición de ingreso al estadio, sino por órdenes de detención pendiente por causas distintas de violencia en el estadio. Sobre el informe de Megavisión, que entiendo que el que preguntaron, ese informe de Megavisión, nosotros hicimos la consulta formal a Carabineros porque ese informe, al menos a nosotros, no fue entregado. Ese informe que apareció en televisión, a nosotros no fue entregado. Bueno, muchas gracias. Va a empezar a presidir la sesión la diputada Marcela Sabat, pero yo voy a dejar formulada solamente una pregunta. De todo lo que dijo el general Fuenzalía, el general Herrera, Víctor Herrera, me quedo como elemento nuevo con que él señala que ya fueron identificados las personas que ingresaron a la cancha del estadio Elías Figueroa y esa información ya fue entregada al fiscal. Me imagino que el fiscal, con mérito de aquello, va a solicitar la formalización de cada uno de ellos, las medidas cautelares que correspondan y se van a formalizar. Sin perjuicio de eso, y como esa información ya está en manos de Carabineros, yo lo que le quiero plantear, y me imagino que se ha pensado hacer al respecto, es ocupar la misma lista para entregársela a los clubes y poder aplicar el derecho de admisión que rige con la nueva ley como mecanismo de aplicación solidaria. Porque para eso, o sea, sin perjuicio de las cautelares y las penas que determina la justicia, con el mérito de la sola información de Carabineros, ya la NFP puede aplicar el derecho de admisión. Así que lo dejo planteado y le agradezco a la diputada Marcela Sabat que va a comenzar a presidir la sesión. ¿Cómo no será la respuesta? ¿Pregunta al presidente? No sé, porque puede ser usted. ¿Le mandan por mail la respuesta, presidente? La diputada Sabat me la va a comer. No se preocupe. Ya empezamos con las preguntas entonces. Vamos a votar los proyectos de ley. Claro, podríamos aprovechar y votamos todos los proyectos, todos los oficios que queramos. ¿Hay distancia entre el oficialismo y el gobierno? ¿Les parece que hagamos las preguntas al igual que el invitado anterior y luego le damos la palabra? Por eso, ¿qué prefieren? ¿Pregunta, respuesta o...? Ya, muy bien. Diputada Nogueira, tiene la palabra. Breve. Yo, primero, Presidenta, por su intermedio, una sola pregunta. ¿Quién está encargado del plan Estadio Seguro es el subsecretario de Prevención del Delito o del Interior? ¿Quién está encargado de la ejecución de velar por este plan? Porque a mí me da la impresión, según la información que yo tengo, puedo estar equivocada, que es el subsecretario del Interior el a cargo de este programa. Me gustaría que y eso lo digo porque, sin desmerecer, porque creo que es un gran aporte siempre el de Antonio Frey como subsecretario de Prevención del Delito, pero quienes tienen que asumir responsabilidad, porque yo, después de oírlo, más bien, a mí me da la impresión que oigo a dos espectadores más que actores incumbentes en este tema, para ser bien franca. En qué estamos, qué es lo que podemos perfeccionar, qué es lo que podemos mejorar, pero la verdad, cuando la ley 20.844, la ley de violencia en los estadios, incorpora un catálogo de deberes en los estadios, de deberes y derechos para los hinchas, se extreman o aumentan las penas, hay un régimen sancionatorio para las organizaciones de los espectáculos de fútbol, hay nuevas penas y nuevas infracciones. Los hinchas que cometen faltas o delitos pueden quedar con prohibición de ingreso a los espectáculos. La ley claramente está mejorada y el subsecretario dijo que este no era un problema de ley, sino más bien de operatividad, ¿no? O sea, aquí claramente es la operatividad lo que falló. Y como no hay que enumerar los problemas, sino que pesar los problemas, aquí estuvimos en un gran problema y en un grave problema.
Y aquí, ¿qué es lo que a mí me quisiera preguntar y que me aclararan? Porque la verdad es que vamos a las preguntas concretas. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio del Interior con sacar de la ley en el Congreso, que está hace 7 años, la ley de seguridad privada? Porque el declarar que francamente es insuficiente no ayuda a resolver el problema, sino que más bien, ¿qué es lo que están haciendo ustedes para que esta ley salga luego? Porque claramente, además, hemos visto en los medios de comunicación a los propios guardas decir, yo no arriesgo mi vida por 12 lucas. Entonces, no sabemos qué es lo que está pasando con eso y cuál es qué es lo que la intencionalidad que hay detrás de ustedes para que esto se saque adelante. ¿Cuánto sumario administrativo hay por las decisiones que se tomaron? Yo entiendo aquí que a Carabineros siempre nos ha pasado, se pone bien incómodo y no contesta la mitad de las preguntas que se les hacen, porque en general se contrapone con la autoridad que es el jefe al lado. Entonces es complicado tener que responder, y quiero ser bien franca en eso, porque se preguntó como 5 veces. No, es complejo que Carabineros diga lo que tiene que decir, y en realidad aquí se le preguntaron cosas bien concretas. ¿Por qué se demoraron 17 minutos en entrar? ¿De quién fue la decisión de que no entraran? Porque cuando el subsecretario de Prevención del Delito dice cuáles son las externalidades, cuántos carabineros podrían estar cumpliendo su función y no en esto. O sea, yo quiero decirlo, ¿cuánto es el daño que se produce producto que hay ausencia de carabineros? Yo creo que sopesado claramente la ausencia, el costo alternativo, es preferible solucionar un problema que no hemos sido, y digo no hemos sido capaces porque también hay responsabilidad arrastrada de poner solución y de agarrar el toro por las astas y decir, mira, aquí los carabineros son mejor adentro que afuera, porque el daño que se produce es tan brutal, tan horroroso. Aquí el fútbol convoca para festejar y para celebrar, y no el horror que tuvimos. Y aquí en el fondo hay 14 procesados y están todos libres. Yo entiendo darle la pega a la Fiscalía, pero ¿qué está haciendo Estado de Seguro? ¿Cuál es la coordinación con Carabineros, con la Fiscalía? Le gusta mucho al gobierno hablar de los comités interministeriales, todo inter. Y lo inter aquí, ¿cómo se está dando? ¿Cómo hay una coordinación entre Estadio Seguro, entre la Fiscalía? ¿Qué pasa con estos 14 que están hoy día? Porque no se dijo, se relató. Pero espero que se tomen, o vamos a ver cómo va a actuar la Fiscalía, vamos a ver cómo va a actuar Estadio Seguro, pues qué va a hacer para estar encima de la Fiscalía para que esto avance. Aquí dijeron que había 1.542 hinchas que están empadronados con prohibición al estadio. ¿Cuántos de esos hinchas hoy día están entrando? Porque lo que dijo Carabinero en general es cierto. Aquí lo que importa es la persecución final para que se dé una señal potente de que cada hincha o maleante, porque estos ni siquiera son hinchas, cometan una infracción, se les castigue. Esa es la señal. Bueno, de estos 1.542 que lo pregunté por el control preventivo y no lo respondieron, se lo pregunto a ustedes. ¿Cuántos de estos cuánto hay para ver si está resultando o no este programa, y las autoridades si son idóneas para este cargo, para hacerlas cumplir? ¿Cuántas de estas hinchas que tienen prohibición de entrar hoy día están entrando y están infringiendo la ley? Eso fue la pregunta que le hice y no me la contestaron. Me gustaría que ustedes pudieran contestármelas también, si es que pueden, porque en realidad ya uno nunca sabe si es que se puede o no y si se incomoda. Me gustaría saber, por último, Presidenta, si el daño que se produjo hoy día, yo no sé si se está repitiendo o no, pero aquí hubo un conflicto que se anticipó por las redes sociales. Se dijo con bastante insistencia de que aquí iba a haber un problema entre las barras, iba a haber un problema grave y que se iban a agarrar, tal como pasó. Yo me pregunto, ¿cuál fue, después de haber anticipado este conflicto, cuál fue la decisión? Porque aquí hay un informe de inteligencia que nunca llegó. Ahí también hay una responsabilidad que a lo mejor no es de Estado Seguro, pero si hay un informe que dice de que es mejor suspender el partido y no se suspende, que iban a haber graves conflictos, bueno, ¿qué pasó ahí? Y ¿qué llevó a que pese a toda la anticipación de los conflictos, Carabineros se les hiciera entrar después? Pues da lo mismo que estén el subsecretario, su intermedio presidenta, cuidando los camarines, si en los camarines se van a agarrar a cuchillazo, porque es preferible evitar los heridos dentro de los camarines, pues ya que los guardias no arriesgan la vida, y con razón, bueno, ¿cómo evitamos que haya este tipo de actos que son delictivos? Ni siquiera, no tienen nada que ver con el fútbol. Entonces, frente a todo lo que se sabía que iba a pasar,
cuál fue la prevención que tomó Estadio Seguro o la autoridad competente. A lo mejor es el subsecretario del Interior, el subsecretario de Prevención del Delito, no estoy adjudicando a priori, pero aquí no hay ningún, o quiero que me lo aclaren, no hay ningún sumario administrativo para buscar responsabilidad y para dar señales, primero, a quienes están a cargo del programa, y segundo, a los que delinquieron, cuál va a ser el tipo de persecución y la intensidad que le va a poner Estadio Seguro para que realmente se dé la señal que se busca. Gracias. Subsecretario, ¿le parece que mejor hagamos una ronda de preguntas? Porque yo creo que están todas muy unidas en lo que queremos saber. Presidenta, ¿sabe lo que pasa? Que son tantas preguntas que al final se responden el 20%. Entonces yo prefiero que cada diputado haga sus preguntas, ojalá que fueran pocas. Más cortas. O más cortas, pero depende de que sobre cada diputado estamos todos en libertad de preguntar lo que queramos. Pero en el fondo, que vayan respondiendo inmediatamente, porque si no va a pasar lo mismo que pasó con Carabineros, que se le preguntaron 10 preguntas, respondió 3. Diputado Fuenzalía. Subsecretario, ¿le doy la palabra a usted o al señor Roa como estimen pertinente de cómo quieran contestar? Por su intermedio, Presidenta. No vamos a evadir ninguna pregunta, diputada, y es la función que nos cabe y por eso estamos aquí. Yo solo aclarar después, José va a dar la definición de las misiones de Estadio Seguro para que quede claro en el contexto que voy a explicar más general, pero usted hizo una pregunta clave. ¿De quién es la responsabilidad del orden público? La respuesta es de la Subsecretaría de Interior. Y eso lo sabe cualquiera que lea la ley 20.502, de fácil acceso. ¿De quién es la responsabilidad de toma de decisiones operativas? Está consignado en la ley 20.844 y en este caso es el intendente regional o a quien él delegue esta función, en este caso los gobernadores respectivos. Y en eso las decisiones que se toman de autorizar, de revocar o prohibir o de exigir son especialmente decisiones que toma la autoridad que yo acabo de nombrar. Y en ese contexto hay que entender lo que hace Estadio Seguro, para bien, para mal, discutible, no discutible. En ese contexto es donde nos movemos y también destacar que, y lo dijeron el general Víctor Herrera Pintor, a Carabineros también le cabe una responsabilidad en materia operativa. Y eso también está en la ley y no hay mucho que inventar ahí al respecto. O sea, la respuesta a su pregunta es esa. Y yo creo... Exactamente, lo va a precisar José para que quede claro, porque él se conoce su reglamentación propia mejor que nadie y la puede dar a conocer y no hay nada ahí que esconder. Quiero dejarle la palabra a él porque me parece que es justo que en esa materia se pronuncie él la sabe perfectamente. Entonces, en la cadena de responsabilidades operativas hay un rol de la Intendencia Regional que es clara en cualquier partido que se juegue en cualquier parte de Chile. En particular, debo decir, el Intendente Santiago asume responsabilidades al respecto él mismo, no las delega con nadie y en ese sentido toma decisiones de cualquier tipo, tanto en los partidos, ojo, porque la ley agrega eso y una gran innovación, como en los hechos conexos, como puede ser incluso la entrega de un trofeo organizada por un club, incluso el traslado de los hinchas y todo lo que eso conlleva. O sea, no estamos hablando de cosas precisamente, y esa es la innovación que hicieron ustedes, los legisladores, coayudado por la discusión que tuvimos acá y en las otras comisiones, de poder abarcar más que lo que ocurría en el simple estadio, y eso es una tremenda ganancia. Y en ese sentido también hay que hacer toda una evaluación sobre cómo se topan las culturas institucionales con esta nueva forma de mirar el problema, que uno tiene en el fondo incidencia en todos los aspectos que tienen que ver con el partido antes, durante y después. Y yo lo último que quisiera decir en la parte general es que usted habló de los responsables. Las estadísticas las maneja bastante bien José, y también ahí va a precisar mucho mejor que yo, pero que las imágenes, que los medios de prueba estén hoy día en manos de quien corresponda, estamos hablando ¿cuántos días? Y eso fue casi inmediato, es también una virtud de la ley. Eso no ocurría antes.
Y entonces no ese es el problema, que es la herramienta que nosotros formamos y forjamos para que el tomador de decisiones pudiera hacerlo. Las coordinaciones y las cuestiones que puede hacer Estadio Seguro o el Ejecutivo en torno a poder trabajar con la Fiscalía y coordinarse a través de la Policía, que es lo que corresponde también, que es el órgano coadyuvante, el órgano que está trabajando en la investigación de esos casos. Pero también nosotros hablamos con la autoridad persecutora y planteamos problemas al respecto, y José puede también especificar. Entonces yo creo que en términos legales está claro cuáles son, cómo se hacen las tomas de decisiones, quién las toma, cuáles son las facultades de operar de dichas personas, de dichas autoridades en este caso, y cuáles son las facultades que tienen en el terreno. ¿Ah? Muchas gracias, señor presidente. Sí. Todos saben que ese proyecto duerme hace un buen... sí, 8, si no me equivoco. 8. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Me puedo equivocar 2008. No, antes, 2008. 2008. Lo presentó la presidenta Bachelet y todavía está... Sí. Bueno... 2009. Bueno, 8, 7, bueno, lo que quieran. 5, 10. Pero además lo tratamos muchísimos años aquí en esta misma comisión. Sí, lo sé. Bueno, y estamos hablando de una industria que produce tremendas ganancias y que produce tremendas externalidades también, y que tiene que mejorar su valor agregado y sus prestaciones, claramente. Y no tenemos un ente rector, tenemos confundidas las facultades de formación, de fiscalización y de ese ente rector en un solo ente. Y eso dificulta su aplicación, no tenemos definida claramente los conceptos. Nosotros tenemos una indicación lista, ¿sí? Lista, sí, que va a mejorar, después lo podemos conversar en varios aspectos y cosas que vamos a discutir. Sí, eso es como la parte, porque son no las voy a describir ahora, sí, por eso, diputada. Por eso. Presidenta, perdón. Pero está listo ese trabajo de revisión de la ley que estaba hace años en el Senado. Está listo ese trabajo y estamos en una conversación con Hacienda, con la DIPRES en particular, para ver cuál es el costo del organismo rector que contempla esa ley, que ustedes lo saben, es una división anidada en el proyecto inicial en la Subsecretaría de Prevención del Delito, para ver cuál es el costo de implementar un ente que pueda ser el rector, el que fije los parámetros de una industria. En este caso no se eligió una superintendencia por motivos que hay que conversar, pero una vez que solucionemos esa conversación con la DIPRES, nosotros pensamos que a mediados de enero ese proyecto, esa indicación sustitutiva, perdón, se va a presentar y vamos a tener todo el desarrollo que corresponde para que sacarla con la mayor prontitud y la mayor importancia política. En ese sentido, hay también, yo creo que este tema, y lo digo, es lo último que digo, Presidenta, es un proceso transversal, estamos todos de acuerdo en la necesidad de mejorar la industria, de mejorar los conceptos que ahí están y en mejorar la calidad de las personas que ahí trabajan y su valor agregado en los procesos de seguridad. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, subsecretario. ¿Usted quiere agregar algo, señor? Ya. Algunas preguntas. El programa Estadio Seguro es una línea del presupuesto de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Su misión principal es facilitar la implementación de la ley con los actores que tienen responsabilidad legal en su implementación. Esto es, ANFP en cuanto a organizador del campeonato, clubes en cuanto a organizadores de los partidos, intendente y gobernador en cuanto a autorización, rechazo, fijación de medidas adicionales de seguridad y Carabineros de Chile. Eso es respecto del plan y su dependencia. Respecto de si Carabineros, si estaba fuera Carabineros o adentro Carabineros, Carabineros está donde es necesario, donde definen ellos o de manera operativa. La ley jamás ha definido el lugar donde tiene que estar Carabineros. De hecho, siempre hay un carabinero en el 100% de los partidos en Chile. No solamente uno, pero hay uno que está en la caseta de mando dentro del estadio. Hay en distintos anillos, efectivamente, muchos en el exterior, pero también al interior del estadio cuando es necesario. ¿Y quién estima la necesidad? La estima en general Carabineros de Chile de manera preventiva y efectivamente puede solicitar el auxilio de la fuerza pública, los propios guardias de seguridad y el intendente o gobernador también puede solicitar la intervención de Carabineros de Chile, como fue en el caso de este partido. Carabineros, el gobernador estaba presente en la caseta y él solicitó la intervención de Carabineros de Chile por mandato legal. Él tiene la facultad para hacerlo.
Respecto de la coordinación con las policías y el Ministerio Público, quien tiene la facultad en materia de orden público efectivamente son las intendencias y gobernaciones, quienes, en este caso la gobernación de Valparaíso, presentó las querellas y lleva la coordinación con las policías y el Ministerio Público a nivel local. Sin perjuicio de eso, nosotros el mismo día lunes nos reunimos con la inteligencia, tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros, le entregamos el set de fotográfico que nosotros teníamos ese mismo día, junto con los carnets de identidad de las personas que ingresaron al estadio. Además le hicimos llegar tanto, evidentemente, esta información tanto a ellos como al equipo local que estaba trabajando la investigación. Hicimos lo mismo con las imágenes respecto del CDF y esperamos el día de mañana tener una base de datos aportada por el Registro Civil para hacer el mismo trabajo. Dicho eso, nosotros tenemos un punto de coordinación con el Ministerio Público que hemos actualizado bajo el nuevo fiscal nacional para facilitar a nivel general este tipo de coordinaciones, pero a nivel local es la tarea propia de las intendencias y gobernaciones. De hecho, había un fiscal en la propia caseta el día del partido, lo que facilitó mucho las tareas. Respecto de cuántas personas que tienen provisión de ingreso entran, tenemos dos datos. Primero, nosotros sabemos que hay ciertos grados de vulneración y eso ha sido determinado por propio Carabineros, que ha fiscalizado, ha decretado, o sea, ha aprobado que existe suplantación de identidad, las ha puesto a las personas en manos de la justicia y han sido condenadas, en el caso del Visera, 100 días de presidio efectivo. Y junto con eso, los resultados de los controles de identidad que se realizan fuera, nosotros recibimos los informes policiales, no hemos, yo le diría, a ojo de buen cubero, o sea, de memoria, yo le diría que hay personas que están detenidas por órdenes pendientes, pero no por prohibición de ingreso a los estadios. Eso respecto a las personas que ingresan a los estadios. Perdón, y respecto a la prevención, a propósito de lo que usted comentaba, reiterarle, ese informe que apareció en Megavisión no es un informe que nosotros hayamos recibido, nosotros preguntamos a Carabineros y ellos dicen que eso, o sea, no reconoce necesariamente la autoría y ese informe podría tratarse de algún informe interno de Carabineros, pero ese informe a nosotros no llegó. Ahora, lo que sí le puedo decir es lo siguiente, nosotros lo que tenemos es una estadística respecto a los incidentes por tipo de partido. De manera que nosotros aportamos a la conversación que hay en concreto entre carabineros locales, el intendente gobernador respectivo y el club organizador, la historia de riesgos previsibles asociados a ese partido. De manera que ellos puedan, por una parte, carabineros adoptar las medidas que les correspondan, el organizador proponer las medidas que les correspondan y el intendente gobernador decretar las medidas adicionales de seguridad conforme a los riesgos previsibles. Entonces, en nuestro carácter más bien de facilitador de la implementación de la ley, lo que nosotros hacemos es transmitir la historia de los riesgos previsibles, ¿cierto? Así como facilitar respecto de tecnologías o buenas prácticas que hayan sido exitosas en otros lados. Por ejemplo, había un riesgo de que personas, en este caso Colo-Colo, llegasen sin entrar al estadio. Se facilitó, por ejemplo, el control en la carretera con un sistema de identificación para que las personas que viniesen en buses, que no tuviesen entradas verdaderas, tuviesen el control adecuado. Carabineros realizó ese control, muchas personas se devolvieron, buses completos se volvieron a Santiago, por ejemplo. O se dispusieron anillos de control exterior. Por ejemplo, en la subida a Torpederas se trajo una pasarela, que es una tecnología que ha utilizado la Selección Nacional y Universidad de Chile para evitar que las barreras físicas fuesen vulneradas. Se dispuso esa medida adicional de seguridad y efectivamente lo que comentó Carabineros es que en el momento que se solicitó su intervención ellos estaban conteniendo a un grupo superior a 500 hinchas que querían ingresar sin su entrada. Entonces, lo que quiero decir es que estos riesgos que son previsibles, ¿cierto? Esta información es entregada a los que tienen las facultades legales para prevenir, tomar decisiones operativas, disponer medidas adicionales de seguridad, mejorar sus dispositivos tecnológicos, etc. No tengo información respecto a eso. No tengo información. Con respecto al mismo punto, voy a solamente hacerle una pequeña pregunta, más bien, justamente con lo que está hablando usted, señor Roa. Lógicamente, cada medida que se toma tiene que ver según el espectáculo, como estamos hablando, las condiciones que existen, en el fondo el ambiente, los rivales y qué sé yo. Entonces,
yo quiero entender, con la exposición que ustedes nos han hecho, que finalmente ustedes encuentran o encontraron apropiado que se haya acordado, de acuerdo a la rivalidad que había entre los equipos, de acuerdo al fin de semana largo, que además habían cruceros y muchos turistas, en el fondo las condiciones que se daban ese fin de semana, se programara para ese día, para esa hora, un partido con estas características, sabiendo además o previendo que podrían existir este tipo de problemas, y que además el gobernador era el que tenía el conocimiento de todas estas condiciones, de todas estas medidas, y que él, tengo entendido que adentro del estadio no tomó ninguna medida de ningún tipo, digamos, y creo que ni siquiera se enteró, por lo que ha trascendido a la prensa. Entonces, esa es la pregunta. Con lo que usted me dice, ustedes encontraron apropiado haber, en el fondo, hecho el partido en esas condiciones. Nada más, y después de darle la palabra a usted, la tiene el diputado Fuenzalía. Sí, quien aprecia en concreto esto es Carabineros por medio de su informe de evaluación y el intendente o gobernador respectivo quien autoriza o rechaza y fija medidas adicionales de seguridad. Así está establecido en la ley. Y de hecho, no, porque quien define, quien aprecia en concreto, quien tiene conocimiento del territorio, ¿cierto?, de las capacidades que tiene Carabineros en el territorio, son respectivamente Carabineros que emite este informe, que dicho sea paso, el informe es un informe positivo, condicionado a que el club organizador cumpla las medidas adicionales de seguridad, ¿cierto?, para el día domingo, y por lo tanto, y quien aprecia en concreto respecto de sus antecedentes es el propio gobernador. El gobernador es el que tiene la facultad legal para aprobar o rechazar los partidos, para fijar o no medidas adicionales de seguridad. Eso está establecido en la ley. Dicho eso, como le decía, el gobernador, al momento en que ocurrieron estos incidentes, solicitó la intervención de Carabineros. Eso yo lo sé porque yo estaba presente ahí. Lo tercero, es que a propósito de los aprendizajes que yo le mencionaba, es que si bien la ley está centrada en el estadio, ¿cierto? Un aprendizaje que nosotros realizamos es que es necesario mejorar la coordinación respecto de los temas de orden público que están fuera del estadio y que son temas de carácter general y de nuevo facultad del intendente o gobernador respectivo, con los efectos que pueda tener el estadio a la luz de los hechos. Diputado Fuenzalía tiene la palabra. Muchas gracias. Están censurando. Ya. No, acá está. Están censurando como Carabinero. Ahí sí. Menos mal. Oye, bueno, saludar al subsecretario, siempre bienvenido a esta comisión, y al encargado director, ahí me pierdo un poco. Jefe. Bueno. No. Voy a hacer un par de preguntas a don José Roa. Jefe, entonces, al jefe. Usted dijo por su intermedio, presidenta, usted dijo una cifra respecto de las que se han decretado a la fecha de medidas cautelares o pena accesoria, dependiendo del estado. ¿Cuántas eran? ¿1000 algo? Su intermedio, lo que di fue la estadística agregada de la pena, no, por eso, di la estadística agregada de la pena... Perdón, jefe del plan, no sé cómo decirle, señor Roa. Sí, no, es que prefiero, diputado Fuenzalía, que haga la pregunta completa para que luego... pero es que vamos a empezar con un diálogo y eso es lo que quiero evitar. Por lo tanto, la pregunta completa para que luego él conteste. Gracias. Presidenta, es una pregunta corta para yo hacer otra pregunta muy corta, pero es que necesito, porque juguemos el ping-pong un poco, porque es claro, es como solución de posiciones. Y como es abogado, usted es abogado, ¿no? Pero abogado, yo también, nos entendemos. No, lo que yo di fue la estadística de derecho de admisión, que esto es una facultad que estaba entregada en la ley, que hoy día es un deber bajo la nueva ley y que es solidario, más las sanciones accesorias, más las medidas precautorias fijadas por tribunales. ¿Sí? Y respecto de eso, lo que di fueron 2 cifras, y puedo dar el detalle, es que desde el año 2006 a la fecha son 2.542 el total de las que se han fijado, que al día de hoy hay vigentes 1.542.
¿Cuántas han ido a los tribunales como quebrantamiento de pena, como incumplimiento de medida? No, pues que... No, entendí que lo que la diputada no quería ver comentar era otra cosa. Sí. Una cifra, tantas penas accesorias, tantas medidas cautelares y lo otro. Yo quiero saber cuántos quebrantamientos de pena o cuántos incumplimientos de medidas cautelares han parado los tribunales justamente por esa misma decisión de los tribunales. Mire, de memoria no tengo el dato, pero sí le puedo decir lo siguiente, que desde que yo ingresé al plan, todas las personas que han sido informadas por Carabineros por quebrantamiento de condena han sido querelladas por... Y ha habido casos. Uno de esos casos es claro, lo que tenía prohibición de ingreso al Estado por derecho de admisión y que tenía prohibición de ingreso al Estado por derecho de admisión y que no fue por quebrantamiento de condena, sino que por suplantación de identidad. Bueno, al respecto, por su intermedio, Presidenta, lo que pasa es que justamente este es el problema. Porque usted nos dice una cifra maravillosa de que cómo la ley ha funcionado, el sistema ha aplicado una medida cautelar, una pena accesoria. Pero la verdad es que no sirve para nada. Porque si finalmente esas personas siguen yendo al estadio, la verdad es que es una pena que no tiene ningún sentido, porque lo lógico es que esa persona no vaya al estadio. Entonces a mí me gustaría saber esa cifra y la misma exactitud que usted me dice la pena accesoria, la medida cautelar, me diga, mire, de estas 1.500 hoy día vigentes, resulta que lo han quebrantado, según nuestros registros, 500 personas. Y lo hemos llevado a los tribunales y le han dado una pena que tiene pena, en este caso, de presidio menor en su grado mínimo, y puede llegar hasta 541 días. Yo no sé si puede ser condenado, fue remitida, no importa. Lo importante es que nosotros como somos fiscalizadores, necesitamos decir, bueno, la ley se está aplicando y se está aplicando con todo, o solamente nos quedamos con la medida cautelar, porque la medida cautelar es como cuando los mecheros les dicen no se acerque al supermercado. ¿Quién fiscaliza eso? Si no hay control biométrico en la puerta. Nadie. Bueno. Segunda pregunta. ¿Quién es el encargado o la persona encargada en la ANFP, que es lo que organiza el torneo de seguridad? ¿Existe un encargado en la ANFP de seguridad de todos los partidos del torneo? No. De hecho, lo que hay es un gerente de competiciones. Hubo un jefe de seguridad, pero que actúa como jefe de seguridad respecto a los partidos organizados por la NFP, esto es finales de campeonato más partidos de selección nacional. Ya, o sea, no existe encargado de seguridad formal, así como... No, y de hecho debería haber una gerencia de seguridad, que fue lo que comenté en mi exposición inicial, que sea un reflejo simétrico de los esfuerzos que realiza tanto el gobierno como Carabineros de Chile respecto de quién organiza el campeonato nacional y debiese asegurar ciertos estándares de seguridad para todo el campeonato. Y la última pregunta. Usted habló del aforo, ¿no es cierto? ¿Usted está de acuerdo con las decisiones que tomó el gobernador de saltarse el aforo del 5% para visita en un partido de clase A? No, del aforo previo, no antes, no durante, antes del partido. El tema de los aforos es un tema que es bastante complejo, por varias razones. Nosotros tenemos registros históricos cercanos de prohibición de ingreso de partidos sin hinchada visita o con aforos limitados que han implicado disturbios y desórdenes y quebrantamiento del orden público bastante graves. Usted recordará, por ejemplo, en Quillota, un disturbio protagonizado por hinchas de la Universidad de Chile que no tenían entradas, que incluso implicaron el cese de las transmisiones del canal del fútbol. Por lo tanto, es un tema que tiene pros y contras. Y quien debe evaluar en concreto, ¿cierto?, esa decisión con el informe técnico de Carabineros del sector, el intendente o gobernador respectivo. Por ejemplo, año atrás, donde la situación deportiva, ¿cierto?, porque ambos jugaban en el campeonato, indicaba un alto interés de ambos, Santiago Wanderers ejerció el derecho de la entrega, la autorregulación del fútbol del 5%. Y tuvimos problemas de orden público severos en las afueras del estadio por personas que asistieron sin sus entradas y quisieron ingresar al estadio. Por lo tanto, es un tema que corresponde a una valoración en concreto por parte de las autoridades que tienen facultades legales. A ver, jefe, pero yo le estoy preguntando lo siguiente, por eso quiero pronunciar. La última, No, si esto está es bien, no, es que diputado Fuenzalía, es por que esta es la favor. última pregunta. Diputado No, esto es terminar. Fuenzalía, no, es que no. Es que es la por última favor. pregunta. Pero esperemos un segundo. Si no voy a hacer más A preguntas. ver, lo que yo dije al principio era justamente que quería evitar los diálogos. Entonces, lo que yo quiero hacer es que efectivamente le pido al señor Roa que
conteste la pregunta que se le acaba de hacer en términos de que si usted estaba de acuerdo o no. Yo le quiero preguntar, usted, por lo que leyó de las facultades y la misión que tiene el plan Estadio Seguro, por lo cual se le dan los 1.300 millones que se le aprobaron, que nosotros aprobamos dentro de la Subsecretaría de Prevención del Delito, usted tiene que coordinarse con los gobernadores, intendentes. Yo le estoy preguntando, que me responda, si usted está de acuerdo con las decisiones que toma el gobernador, porque el gobernador toma una decisión. Disculpe, diputado. No me censure ya, los carabineros ya lo censuraron. Yo soy la que da la palabra ya, diputado. No, yo puedo tenerlo prendido toda la sesión si quiero. ¿Es verdad? Ahí está. Diputado Fuenzalía tiene la palabra y por favor sea concreto. Le quiero preguntar Nos quedan 10 al minutos. jefe de Estadio Seguro si está de acuerdo o no con la decisión del gobernador de no haber respetado las lógicas del aforo del 5% visitante y en vez de con un aforo y 7.000 personas haber autorizado indiscriminadamente que llegaran 7.000 entradas a Colo-Colo previamente al partido. Señor Roa, tiene la palabra, por favor, para contestar esa pregunta puntualmente y después... Sí. Sí. No, disculpe a través de su intermedio, presidenta, disculpe, diputado, pero creo que le respondió la pregunta en el siguiente sentido. A quien le corresponde la evaluación en concreto y quien tiene las facultades para hacerlo es el intendente o gobernador respectivo con la asesoría técnica Carabineros del sector. Y lo que nosotros expusimos son los pros y contras de esa decisión para facilitar tanto el informe técnico de Carabineros como la decisión que tiene que tomar la autoridad política. Y a nosotros no nos corresponde, porque no tenemos facultades para ello, de tener un juicio respecto a las decisiones que toma el intendente o gobernador respectivo, porque quien conoce el territorio y quien tiene la facultad legal y quien recibe los informes concretos de la autoridad policial territorial es el intendente o gobernador respectivo. Por lo mismo, señor Roa, y tiene que ver mucho con la pregunta que yo había hecho con antelación, en el fondo, finalmente, usted no puede decir si es que era pertinente la decisión del gobernador o no, con haber realizado bajo esas circunstancias el partido. Usted no puede tener una apreciación al respecto. Efectivamente, ¿por qué? Porque quien tiene los informes concretos sobre, por ejemplo, la capacidad de Carabineros ese día, entre paréntesis, la peregrinación a Lo Vázquez el día martes, y en consecuencia quien conoce la planificación operativa de Carabineros, la posibilidad de poder trasladar Carabineros de distintos sectores para reforzar los dispositivos, y eso se traduce en un informe positivo. Está bien, pero ¿cierto? En el fondo ustedes como plan de estos seguros no tienen en el fondo el criterio o no pueden o no tienen la facultad de... en el fondo, decir un concepto, si es que estaba prudente o no. Quien tiene la facultad legal para apreciar esto en concreto es Informe Técnico Carabineros Territorial, más Intendente Gobernador. Era solamente la opinión. Sí, de todas maneras. Diputado Coloma tiene la palabra. Gracias, presidenta. Unas preguntas concretas. Primero, si hay claridad respecto del número de querellas presentadas por los distintos hechos de vandalismo y cuál ha sido el resultado de las mismas. Si es que hay personas que hayan resultado condenadas ya por estas querellas o en que saben en qué están. Segundo, ¿qué pasó con el acuerdo que hubo entre Estadio Seguro y la ANFP? Ya que cuando ocurrieron los incidentes entre la Universidad de Chile y Talca y Curicó, perdón, y Rangers de Talca en Curicó, se firmó un acuerdo que tenía 7 puntos, de los cuales a la fecha se han cumplido 4, ya hay 3 que... Perdón, se han cumplido 3 y hay 4 que están en incumplimiento, ya que el señor René Jofré, que creo que la persona encargada de seguridad, fue desvinculado y que hoy día el que está a cargo de la seguridad de la NFP es el encargado de fútbol joven. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que no tiene ninguna competencia. ¿Qué pasó? Y sobre todo, ¿qué pasó con el registro de hinchas? En tercer lugar, esto más que una pregunta, un comentario. Creo que hablar de que Carabineros no ha salido de las canchas no es más que un eufemismo. Antes Carabineros estaba en las canchas, estaba en graderías, uno lo veía en el estadio. Yo voy al fútbol, y cuando desde que se implementó esta fórmula, hoy día uno no los ve, independiente que pueden estar alrededor, pueden ser llamados por el gobernador o por la autoridad local. Decir que Carabineros no se fue de las canchas lo considero un eufemismo. En cuarto lugar, y voy a insistir en el tema del gobernador, ¿qué opinión tiene
la gente de Estadio Seguro respecto de que para ese partido se haya dado una posibilidad de ingreso superior al 5% de hinchas visitantes. Aquí uno no puede distinguir que hay un tema, un interés económico del club o un interés de un grupo de hinchas por ir a ver un resultado, pero hay que verlo con tal como lo señaló la gente de Carabineros, con un informe que el estadio era no apto para partidos tipo A. Por lo tanto, ¿cuál es la opinión que Estadio Seguro tiene respecto de la cantidad de entradas que se le entregaron a la hincha visitante? Y respecto también de la opinión del gobernador, si como gente, usted encargado de Estadio Seguro cree que hubo una demora excesiva en el ingreso de la fuerza pública a la cancha, una vez que ya llevaban transmitiéndose 17 minutos en vivo de los desmanes. Y finalmente quiero insistir en lo que señaló la diputada Nogueira respecto de saber si es que al interior, al menos de Estadio Seguro, hay algún tipo de sumario, alguien está revisando lo que pasó. Porque cuando yo estuve en la Comisión de Deportes, yo estuve en la Asociación Especial, estoy hoy día, y uno escucha como que aquí nadie asume una responsabilidad. Uno no sabe quién asume algo, pero el gobernador no asume nada, dice que él estaba 2 horas adentro, que no recibió información de Carabineros dice que sí, Estadio Seguro dijo que se cumplieron todo, la normativa técnica, todos los protocolos, pareciera que los anillos de seguridad funcionaron a la perfección, Carabineros autorizó, media hora antes hizo un punto de prensa para señalar que se podía jugar el partido, cuando todo Chile veía en vivo lo que estaba pasando. Entonces, me gustaría saber eso, especialmente la opinión de los dos hechos del gobernador y entender cuántas querellas se han presentado y cuál es el resultado, porque si hay algo que a todos nos tiene lateado es cuando se dice se han presentado querellas contra quienes resulten responsables y pareciera que no hay nadie que resulte responsable. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el señor Roa. Sí. Respecto al número de querellas presentadas, esa información la tienen las respectivas intendencias y gobernaciones. Yo he visto informes, por ejemplo, de Intendencia Metropolitana que ha sido bastante activa con los resultados. Lo que nosotros sí tenemos y que la ley estableció es un registro de condenas. Y el registro de condenas es un registro centralizado donde están tanto las medidas precautorias como las penas accesorias, que eso alimenta los registros de provisión de ingresos, que son los que son entregados al fútbol y que son controlados tecnológicamente en cada uno de sus ingresos, tecnología que creemos que respecto de ciertos clubes, de ciertos sectores, ciertos partidos, tiene que ser mejorada por un sistema de reconocimiento facial que todavía no está estabilizado. Respecto del acuerdo, me permito simplemente aclarar algo. No es un acuerdo. Lo que la NFP informó respecto a 7 medidas que tomó la NFP. Quiero ser bien preciso. No fue un acuerdo, si hubo un acuerdo, fue un acuerdo del Consejo de Presidentes para modificar sus bases, pero fue un acuerdo del fútbol. Y por lo tanto, efectivamente, como usted bien dice, el señor René Rosa, por ejemplo, que era una de las 7 medidas, fue desvinculado, y por lo tanto al fútbol le corresponde dar cuenta de sus propios compromisos. Respecto al registro de hinchas, es uno efectivamente de los acuerdos, pero sin perjuicio de lo que el fútbol comprometió, ¿cierto? Y que tendrá que dar cuenta el fútbol, la NFP en particular. Lo que el ministro del Interior estableció es utilizar dentro del marco de la ley, a propósito de una de las menciones de los registros que la ley establece, un registro para los accesos a los partidos A y B en particular. Y nosotros estamos trabajando precisamente con el registro civil para la construcción de esos registros. Y respecto del gobernador, creo que lamentablemente entiendo que mi respuesta no satisface su interés, pero está clara, digamos. Entonces, entiendo que a usted no le va a satisfacer mi respuesta, pero para no abusar de su buena voluntad, no voy a repetir la respuesta que ya di 2 veces porque me quedó claro que lamentablemente no puedo satisfacer parte de su interés. Pero señor Roa, por lo mismo, por la duda que hemos planteado todos los integrantes Reitero de esta comisión, mi respuesta, presidente. y yo le vuelvo a preguntar, para que usted solamente me responda en negativo o en positivo. Finalmente, el que tiene la responsabilidad de esto es el señor gobernador. Legalmente, la ¿En ley... positivo o en negativo? La ley establece, ¿Sí? la ley establece que quien autoriza, deniega autorizaciones,
fija La medidas intendencia adicionales de del seguridad gobernador. es el intendente, quien sí. puede delegar su facultad a los gobernadores. Perfecto. Eso es lo que dice la ley. Ahí está, esa era la Y respecto de la velocidad de carabineros, eso, de hecho, mi primera declaración es que los dispositivos de seguridad no tuvieron una reacción oportuna. Esa fue mi opinión. Carabineros ha explicado por qué la velocidad de reacción, ¿cierto? Se dispusieron, por ejemplo, a propósito de la adecuada segregación no solamente dentro del estadio, sino que los ingresos al estadio, un conjunto de medidas, y Carabineros ha explicado por qué lamentablemente esas medidas no surtieron efecto, como por ejemplo el volcamiento de un automóvil en la ruta a La Pólvora, con los efectos que hemos conocido. Muchas gracias. Es que, diputado Coloma, tenemos que hacer una prórroga por lo menos de 5 minutos porque estamos a punto de terminar con el tiempo. Muchas gracias. Solo dos preguntas. Primero, aprovechando que llegó el subsecretario, una pregunta quizás de otro tema, saber qué pasa con la agenda corta antidelincuencia, cuándo debiese despacharse. Y respecto de la respuesta del señor Roa, a mí me impacta una cosa. Las querellas están a cargo de la Intendencia o las gobernaciones. El acuerdo a cargo de la ANFP. El encargado de la norma de seguridad de la ANFP. Respecto de los ingresos del aforo o de la tardanza carabinero, la gobernación. Respecto del sumario, no hay respuesta. Respecto de la tardía de ingreso de carabinero. Entonces uno se pregunta legítimamente cuál es el rol que pretende jugar Estadio Seguro. Porque si Estadio Seguro no juega un rol en las querellas, no juega un rol con la ANFP, no juega un rol respecto del aforo, no juega un rol respecto a la demora de los ingresos, no juega un rol respecto de los fallos de que puede tener Carabinero, no juega un rol respecto de algún tipo de sumario o sanción que pueda haber, y no juega un rol al menos de coordinación de algo con la NFP. Uno dice, ¿cuál es el sentido? Y lo digo sinceramente, ¿cuál es el sentido de la existencia de Estadio Seguro si la culpa la tienen siempre otros? Son 8 temas y en los 8 la culpa es del de al lado, Moya. Aquí no puede ser que el responsable de todo esto sea Moya. Aquí alguien tiene que asumir una responsabilidad. Entonces, quizás plantear la misma pregunta de otra forma. ¿Cuáles son las responsabilidades que uno le podría dar o solicitar a Estadio Seguro que se hiciera responsable? Porque si las responsabilidades son todas de otro, aquí hay que cerrar, y lo digo con respeto, Estadio Seguro por fuera y hacerlo de nuevo. Porque así como está, la responsabilidad es del señor de al lado. Y eso no me parece coherente, sobre todo que hay un programa al cual se le asigna no poco presupuesto. Gracias, Presidenta, por la intervención. Muchas gracias, diputado Coloma. Entonces le damos la palabra al subsecretario. Respecto a la pregunta sobre la agenda corta, diputado, dejar claro que en la próxima semana, lunes, martes y miércoles, se ve en el Senado que estamos, claro, con suma urgencia y que estamos abocados a sacarla a la brevedad por las razones que usted conoce y que no voy a explicar latamente aquí porque usted es abogado y yo no. Pero las conozco, pero sé que usted las conoce. Y en eso estamos, y en el perfeccionamiento de la misma, e incluso introducir algunas indicaciones que pueden mejorarla. Esa es nuestra misión, nuestro norte, y ojalá podamos tener antes de fin de año, pero eso no depende solo de nosotros, lo antes posible esta ley vigente, promulgada, eso quiero decir. Respecto a lo segundo, la ley estableció una institucionalidad que usted conoce y que usted como abogado sabe leer mejor que yo. Yo la leo también, la entiendo, podemos discutirla, podemos incluso cuestionarla, pero no podemos desmentirla ni desconfigurarla. Estoy seguro, si no me equivoco, no está nombrado en ninguna parte en la ley, ¿sí? No hay ninguna alusión explícita a un programa que además la mayor parte de sus funcionarios son a honorarios y no tienen responsabilidad administrativa, salvo el jefe, porque es un personaje de confianza, ¿no? De una división. No quiero decir eso que sea bueno o malo, lo podemos conversar, lo podemos discutir, lo podemos mejorar, lo podemos incluir en una eventual conversación sobre la modificación de la ley, pero la ley estableció esa dinámica. Lo que yo entiendo que José Roa ha expresado aquí, no estuvo en toda la conversación y quizás me pierdo algo, no es echarle la culpa al del lado, está precisando su función. Su función a veces tiene éxito y a veces no tiene éxito. A veces es contingente y puede prevenir problemas, a veces no lo logra. Y esa es la verdad. Esa es la verdad de las cosas. Subsecretario, aprovechando lo que usted está mencionando, es que la pregunta que le hemos hecho nosotros finalmente al señor Roa
versar lo mismo. ¿Quién era o quién era el responsable finalmente de que este partido se haya convocado en estas condiciones, sabiendo además o teniendo la información anterior, con los riesgos que existían? Y él nos responde claramente, en el fondo, que es el que tiene la facultad en términos legales, el intendente, o en su caso el gobernador, quien tiene que autorizarlo si lo encuentra pertinente o no cuando uno le pregunta, y está muy bien, que ellos no tienen por qué hacerse cargo o tener que tener un criterio o un adjetivo con respecto a esa pertinencia o no del intendente. Entonces, eso se entiende. Entonces, lo que pregunta el diputado Coloma es entonces, ¿cuáles son finalmente las responsabilidades de Estadio Seguro? ¿Son solamente recomendaciones a Carabineros y al intendente o al gobernador de turno? ¿Son indicaciones? ¿Qué son vinculantes o no son vinculantes? Entender eso, porque hoy día está todo muy enrarecido con respecto a que no hay una claridad de esas responsabilidades o decisiones vinculantes que Estadio Seguro, el plan de Estadio Seguro, tenga con respecto a las decisiones del intendente o a las decisiones de Carabineros. Eso por lo menos de mi parte. Y como nos queda 1 minuto y medio, me gustaría hacer 2 propuestas. Primero, si es posible que ese tema sea respondido por escrito, por parte... Ah, sí, pero eso, es que... y lo otro, Eso sí, pero que entonces... lo otro, es que, si es posible no, dejar que, citado para la próxima es que- sesión al gobernador. Es que quedan 2 Sí, minutos. es que lo que pasa es que por eso mismo, diputado Coloma, tengo que tomar acuerdos, ¿ya? Ok. Entonces, primer acuerdo entonces es pedirle por oficio al subsecretario que por favor nos envíe las responsabilidades a ambos, las responsabilidades y lo que hemos mencionado aquí con respecto a lo vinculante o no en las decisiones tomadas por los partidos ya concurridos. Con un comentario, Presidenta. Pero porque- si lo hablamos, No. lo dijimos acá, pues. Presidenta, perdón. Lo que pasa es que en esa lógica, la respuesta que va a hacer nos van a enviar copia de la ley. Entonces, al revés, es saber cuál es el rol que juega Estadio Seguro con las instituciones. ¿Qué pasa con la NFP? ¿Cuál es el rol que juega con Carabineros? Ya, ahí le- ¿Cuál es el rol de coordinación que juega con la gobernación o Perfecto. intendencia? Entonces, Esa es la pregunta, porque si tengo- no, la atribución perfecto. va a ser Muy copia de bien, la ley. diputado. ¿Está acordado entonces? ¿Puedo precisar, perdón, disculpe? Es que, pero El rol que juega Estadio Seguro o que tiene Estadio Seguro con las instituciones vinculadas al fútbol. ¿y las responsabilidades que tiene? No, pero... Y responsabilidades también. Ya. Lo segundo, con respecto al gobernador, que lo citemos para la próxima sesión, eso también tenemos acuerdo. ¿Con qué objeto? ¿Con cuál sería el objeto? Preciso, por favor. Con el objeto de que venga a informar con respecto a los hechos ocurridos el 6 de diciembre. ¿Acordado entonces? Sí, diputado. Tercero, solo hacer mención que llevamos 50 minutos sesionando solamente con personas de oposición, que en este tipo de materia a uno le gustaría que los parlamentarios oficialistas Es estuvieran verdad. presentes, pero ha resultado, salvo el diputado Agual que se tuvo que ir por motivos motivos personales entendibles, Y que el resto, presidente, sí, el resto de los miembros sí. no llegó. Hay que Entonces hacerlo es importante presente. cuando estamos hablando de este tipo de temas que quede constancia que ojalá seamos todos y no solamente uno, porque al final uno quizás ahí también puede entender Muy displicencia bien hecho el respecto al punto, compromiso diputado. respecto a otra Me gustaría también hacer poder tomar un acuerdo con respecto a que si es que nos puede, según lo que conversamos, si puede venir de nuevo a ilustrarnos, subsecretario, con respecto a la indicación sustitutiva que ustedes van a presentar a mitad de enero con respecto a la ley de seguridad privada, porque está hace 3 años en el Senado sin que ni siquiera se ponga en tabla ni mencionar nada, y hemos pedido en reiteradas ocasiones la urgencia de tal proyecto. Entonces, si también puede venir, sea la próxima sesión, ¿están de acuerdo o no? Perfecto. Sí, claro. Bien, entonces ya, acordado entonces. Listo. Entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.